Capítulo 1. Hermione Granger y el cambio de paradigma. Ciencia, películas de ficción y fantasía. Nota del autor. Para contextualizar, esta historia comienza poco después de que Ron se acueste con Lavender y Hermione, enfadada, le lance a los pájaros. Unos días después, en la historia original, Ron se burla de Hermione en clase, provocando que ella salga corriendo del aula. En El Príncipe Mestizo, Harry va a buscarla y, por el camino, se encuentra con Luna y termina invitándola a la fiesta de Slughorn. En esta historia, en lugar de detenerse a invitar a Luna a la fiesta, Harry continúa buscando a Hermione y. Bueno, ya lo verán. Espero que lo disfrutes. Ahora parecía imposible que Ron y Hermione se reconciliaran antes de que comenzaran las vacaciones, pero tal vez, de alguna manera, el descanso les daría tiempo para calmarse y reflexionar mejor sobre su comportamiento. Pero sus esperanzas no eran muy altas, y disminuyeron aún más después de soportar una clase de transformaciones con ambos al día siguiente. Acababan de abordar el tema inmensamente difícil de las transformaciones humanas. Trabajando frente a espejos, se suponía que debían cambiar el color de sus propias cejas. Hermione se rió con malicia del desastroso primer intento de Ron, durante el cual, de alguna manera, logró hacerse un bigote de manillar espectacular. Ron se vengó imitando cruel pero fielmente a Hermione, saltando en su asiento cada vez que la profesora McGonagall hacía una pregunta, lo que a Lavender y Parvati les pareció muy divertido y que hizo que Hermione volviera a estar al borde de las lágrimas. Salió corriendo del aula al sonar el timbre, dejando atrás la mitad de sus cosas. Harry, decidiendo que su necesidad era mayor que la de Ron en ese momento, recogió sus pertenencias restantes y las siguió. Hermione maldijo sus emociones al darse cuenta de que la historia se repetía de la peor manera. Una vez más, se secaba las lágrimas en el baño y, una vez más, Ron Weasley era el culpable. Por mucho que hubiera crecido, por mucho que su relación hubiera evolucionado, sentía que la habían arrojado violentamente de vuelta a aquel miserable punto de partida de primer año. Basándose en todo lo que había aprendido durante ese tiempo, confiaba bastante en que ahora podría con un troll de montaña. Pero estos sentimientos hacia Ron y el rechazo que sentía, no existía ningún hechizo que pudiera ayudarla a luchar contra ese monstruo, y Harry no podía salvarla esta vez. Ya basta, murmuró para sí misma mientras salía del cubículo y se salpicaba la cara con agua. Estaba harta de esconderse en los baños. No iba a dejar que ganara. En un instante, decidió invitar a McLaggen a la fiesta del profesor Slughorn. Unas horas de sufrimiento en compañía del egocéntrico neandertal valdrían la pena solo por ver la cara de Ron cuando supiera con quién iba. Con suerte, podría deshacerse del bufón rápidamente y pasar el resto de la noche hablando con Harry o Ginny. Mientras se dirigía a la salida, entró Luna Lovegood. Hola, la saludó amablemente la Ravenclaw antes de mostrarse preocupada. ¿Estás bien? ¿Te ha estado molestando Myrtle? Hermione se maravilló de la perspicacia de Luna antes de darse cuenta de que el agua y un poco de magia habían secado las lágrimas, pero no habían hecho nada para borrar el ceño fruncido de su rostro. Hola, Luna, respondió, luchando con todas sus fuerzas por contener las ganas de llorar de nuevo. No es Myrtle y estoy bien, bueno, no estoy bien, pero no es nada nuevo y no es algo en lo que puedas ayudarme. Es solo Ron molestándome otra vez. Supongo que ya debería estar acostumbrada. Maldita sea. Estaba llorando otra vez. Antes de que pudiera recomponerse, Luna la abrazó, provocando que las lágrimas comenzaran a caer sin control. Lo siento, murmuró con impotencia, furiosa por su debilidad y agradecida a la vez por el desahogo. Estoy segura de que no lo hizo con mala intención, dijo Luna en voz baja mientras le daba unas palmaditas en la espalda, aunque no estoy segura de que eso lo mejore. Probablemente algún día lo superará. Hermione soltó una risita mientras se apartaba y esbozó una débil sonrisa. Probablemente tengas razón, pero no me hago ilusiones, mintió. Llevaba más de 5 años conteniendo la respiración. Probablemente sea lo más sensato, respondió Luna con serenidad mientras seguía a Hermione hacia la salida. ¿No necesitas ir al baño?, preguntó Hermione. No pasa nada, puedo esperar un rato, respondió Luna con calma. Me hubiera gustado que alguien estuviera ahí cuando he llorado. Hermione se esforzó por encontrar una respuesta adecuada a la peculiar honestidad de la chica. Se salvó de tener que contestar cuando vio a Harry corriendo hacia ellos. Oh, hola, Harry, dijo Luna. ¿Sabías que una de tus cejas es amarilla? Harry miró brevemente a Luna antes de que su mirada preocupada se posara en ella. Hola, Luna. Hermione, ¿dejaste tus cosas? Oh, sí, dijo con voz entrecortada, intentando disimuladamente secarse las lágrimas una vez más.
En los últimos días, Harry la había humillado demasiadas veces, y su mirada lastimera era demasiado para ella. Gracias, Harry. Bueno, será mejor que me vaya, murmuró, sin tener ni idea de a dónde tenía que ir. Simplemente necesitaba escapar, lo más rápido posible. En cuanto se perdió de vista, se metió en el aula más cercana y, enfadada, arrojó sus cosas sobre un pupitre. No era la primera vez en el trimestre que se daba cuenta de que había sido innecesariamente desdeñosa con Harry y maldijo su propia terquedad. Él solo quería ayudar. Había dejado que Luna la ayudara, pero por alguna razón, permitir que Harry la ayudara aún más era demasiado. Se suponía que debía ayudarlo. Se suponía que debía encontrarlo cuando estuviera molesto y enojado. Él la necesitaba para que lo mantuviera concentrado y se asegurara de que tomara buenas decisiones. Ya tenía demasiadas cosas entre manos y ella no iba a añadir sus tonterías hormonales a la ecuación. Se dejó caer en una silla cercana y se cubrió el rostro con las manos. Necesitaba unos minutos para tranquilizarse y luego buscaría a McLaggen. Con un poco de suerte, podría encontrarlo antes de la cena y soltarle la bomba a Ron en el gran comedor esa misma noche. Apenas había empezado a calmarse cuando la puerta del aula se abrió de golpe y la cabeza de Harry se asomó. La expresión de alivio que mostró al verla contrarrestó su enfado por haber sido descubierta tan rápido. «Hermione», exclamó, «deja de huir». «No estoy huyendo», mintió furiosamente, sintiendo vergüenza al darse cuenta de lo estúpida que sonaba. ¿En serio?, preguntó con aire divertido. «¿Tenías que irte a esta habitación vacía? Debió de ser algo muy importante», bromeó. «Bien», respondió ella, intentando reprimir la sonrisa que su comentario le había provocado. «Enhorabuena, me pillaste huyendo». «¿Qué quieres?», observó cómo Harry abría la boca para hablar antes de cerrarla de nuevo. Tras unos segundos, finalmente respondió. Quería pedirte ayuda con el ensayo de pociones que tengo que entregar mañana». Le conmovió ver la determinación de Harry por ayudar sin tener que admitirlo. Era un desastre en eso, pero eso no venía al caso. Si de verdad quieres ayudar, deberías decir lo que piensas cuando tu amigo se comporta como un idiota, respondió, con un tono mucho más duro del que pretendía. Parecía que le estaba diciendo eso a Harry con frecuencia este trimestre. Harry inclinó la cabeza en señal de arrepentimiento. Ron se pasó de la raya y creo que hablaré con él más tarde. Ya era hora, murmuró sin pensar. ¿Por qué seguía haciendo eso? Harry estaba allí, intentando ayudar. No merecía su ira. Su insulto apenas disimulado pareció despertar algo en Harry, cuyo rostro adquirió una expresión mucho más decidida. «Ya que mencionaste que les dices a mis amigos cuando se equivocan», comenzó con calma, «te pasaste de la raya al soltarles esos pájaros a Ron». «Se lo merecía», respondió ella enfadada. Se suponía que él debía mantenerla. Ron se portó como un cretino después del baile de Navidad, pero no te atacó, continuó, para su total enfado. No tienes derecho a enfadarte con él por salir con Lavender. No lo hizo de la mejor manera y hacen el ridículo en público, pero puede salir con quien quiera. Y no tienes ni idea de lo que es, respondió ella con tristeza. Verlo comportarse así, y con Lavender, precisamente. Por mucho que le molestara que Harry la criticara, se sintió bien al desahogarse. Había estado evitando hablar de sus crecientes sentimientos por Ron durante tanto tiempo delante de Harry que desahogarse fue catártico. Sintió que su frustración disminuía un poco y empezó a calmarse. «Me hago una idea de cómo es», murmuró en voz baja mientras se dejaba caer en el asiento frente a ella. «¿Ginny?», preguntó con timidez, aunque ya sabía la respuesta. Había notado las miradas furtivas que él le había estado lanzando a Ginny en los últimos meses. Hermione odiaba admitirlo, pero él había manejado su dolor con mucha más madurez y sutileza que ella. «Sí», respondió con cansancio mientras miraba fijamente el escritorio. «Y no tengo derecho a enfadarme con ella ni a lanzarle una bandada de pájaros a ella ni a Dean. En serio, Hermione, si yo hubiera hecho algo así, te habrías indignado». Tenía razón. Ella supo de inmediato que estaba mal, pero oír a Harry decirlo en voz alta le confirmó su error. Sintió que se le formaban algunas lágrimas de nuevo, pero esta vez no las reprimió. Sintió que Harry le tomaba la mano con torpeza y ella lo dejó. Sin importar lo que pasara con Ron, era reconfortante saber que tenía a Harry en su vida. «Tienes razón», admitió tras recomponerse. «Pero no esperes que me disculpe con Ronald pronto. Quizás algún día, pero no a corto plazo». Se rió entre dientes ante su respuesta y asintió con la cabeza. «Sí, probablemente sería lo mejor. Él diría alguna tontería y tú invocarías un dragón o algo así». «No me des ideas», respondió con un bufido.
se dio cuenta de que la ceja de Harry seguía amarilla y rápidamente sacó su varita para arreglarla. «Qué bien te ha salido la transfiguración, Harry». Lo felicitó mientras la devolvía a su color negro habitual. Ese amarillo era justo el tono que pidió McGonagall. «Gracias. Aunque no lo conseguí tan rápido como tú», respondió antes de levantarse y mirar su reloj. «Ya casi es hora de cenar. Supongo que preferirás no ir al gran comedor esta noche. ¿Te apetece cenar en la cocina?». Por mucho que quisiera restregarle su plan en la cara a Ron, se dio cuenta de lo mucho mejor que se sentía después de hablar con Harry. Un largo descanso del drama y las emociones era justo lo que necesitaba. «Me parece una idea excelente», respondió Hermione mientras se levantaba para marcharse y recogía sus cosas. «Gracias, Harry», comentó. Se propuso agradecerle también a Luna la próxima vez que la viera. «Está bien», murmuró mientras salían por la puerta. «Entonces, ¿podemos repasar pociones después de cenar?». La cena con Harry la había tranquilizado muchísimo y le había ayudado a ver las cosas con perspectiva. Ahora estaba mucho más relajada para hablar con McLaggen y poner en marcha su plan. Se había aplicado un poco más de perfume Sleek Acid de lo normal, se había maquillado un poco y estaba lista para salir. Mientras bajaba las escaleras, Hermione recorrió con la mirada la sala común y se decepcionó al no ver a Cormac por ninguna parte. El muy canalla estaba besando al idiota en un sofá cercano y vio a Harry al otro lado de la sala, en una mesa cercana. Observó cómo Harry guardaba rápidamente su libro de pociones al verla. Sabía que solo le había pedido ayuda para distraerlo del idiota, no había necesitado ayuda con pociones en todo el semestre debido a sus trampas, pero sinceramente agradecía el esfuerzo. Incluso se había sentado frente a Ron para que ella pudiera darle la espalda a las asquerosas payasadas que estaban ocurriendo. Mientras ella tomaba asiento, Harry le dedicó una débil sonrisa y deslizó un largo trozo de pergamino sobre la mesa. «Ya casi lo tengo listo, pero si pudieras revisarlo, ¿te has hecho algo en el pelo?». Inconscientemente se alisó el cabello e intentó parecer despreocupada. «Pensé en cambiar un poco mi rutina». «Si es demasiado». ¡No!, interrumpió rápidamente. «Está bien». Se inclinó hacia adelante y habló en un susurro. «Es que, antes se veía bien y no creo que debas cambiarlo solo por él». «No lo cambié por Ron», mintió. «No lo había cambiado por él, lo había cambiado para molestar a Cormac». Eso era completamente distinto. «Bueno, entonces está bien», respondió Harry. Ella se dio cuenta de que él no le creía, pero le agradeció que no le diera más vueltas al asunto. Rápidamente comenzó a leer el ensayo de Harry sobre posibles ingredientes para pociones curativas y sintió cómo crecía su furia. Era prácticamente perfecto. Había cubierto todos los puntos relevantes, añadido algunos datos complementarios para aportar más detalles y lo había hecho en aproximadamente la mitad del pergamino que a ella le había llevado. Sería brillante si no hubiera sido fraudulento. Hermione levantó la vista y vio que Harry se había entretenido pintándose las uñas de rojo escarlata y dorado, los colores de Gryffindor. A pesar de sí misma, quedó impresionada al verlo lanzar un hechizo con la mano izquierda para que su mano derecha tuviera el mismo diseño. «No cambiaría nada, Harry. Pero supongo que es de esperar, ya que el príncipe dio todas las respuestas». Harry apartó la mirada de su trabajo para mirarla. Parecía estar intentando reprimir la ira que sus palabras habían provocado. Ella se sentía un poco mal por haberlo provocado después de lo amable que había sido, pero no sería justo dejar que se saliera con la suya haciendo trampa. «No utilicé el libro del príncipe», afirmó con una calma forzada. «Por favor», se burló, «debes pensar que soy». Su monólogo se vio interrumpido cuando Harry sacó una versión mucho más reciente de su libro de pociones y la dejó caer sobre la mesa. «Usé el libro de Ron como referencia. Lo hice por ti, quería que tuvieras algunas cosas que corregir y añadir para que pudieras distraerte de Ron y Lavender. Supongo que ya he aprendido bastante sobre pociones este año gracias al príncipe». Se cruzó de brazos con incredulidad. «Si ese fuera el caso, ¿cómo se te ocurre sugerir que se pueden añadir conchas de Okami para acelerar los efectos curativos? Sé con certeza que eso no se menciona en el texto estándar. Casi nunca se habla de ello porque el coste del componente de plata en las conchas hace que su uso en pociones curativas sea poco práctico», interrumpió Harry. El príncipe tomó nota de que la plata en sus conchas ayuda a desinfectar heridas y del coste. «¿Entonces lo admites?», interrumpió ella triunfante. «Sí que necesitabas ayuda». Harry le quitó el pergamino de las manos y empezó a recoger sus cosas. «Leí eso hace 2 meses para otra poción y apliqué lo que aprendí a esta tarea». «¿Lo que aprendí, Hermione?». «Olvídalo», murmuró Harry y se levantó para marcharse. «Espera».
exclamó, tirando de su brazo. Solo espera, por favor, terminó en un tono más bajo. Se pellizcó el puente de la nariz y respiró hondo. Harry no merecía ninguna de sus tonterías en ese momento. Estaba siendo muy considerado y, lo que más lo exasperaba, tenía razón. Lo siento, dijo entre dientes. Harry se sentó lentamente y comenzó a sacar sus cosas de nuevo. No te preocupes, dijo amablemente, creo que has tenido una semana bastante mala. Si quieres, podría revisar tu ensayo. Ya sabes, darte algunos consejos para mejorarlo. Soltó una risita y se relajó de nuevo. No tientes a la suerte, Potter, le advirtió. ¿Por qué no podía ser así de fácil con Ron? Como si lo hubiera planeado, Cormac McLaggen apareció por el hueco del retrato. Era la oportunidad perfecta para invitarlo a la fiesta y Ron tendría un asiento en primera fila. Hermione, ¿me echas una mano? Miró a Harry y vio que, una vez más, sostenía su varita en la mano izquierda y la apuntaba hacia sus uñas. Creo que tuve suerte de que funcionara y ahora no puedo hacer que vuelvan a la normalidad. Ella miró a Cormac y se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente. Al parecer, había notado el pequeño retoque estético que se había hecho y claramente lo había aprobado. Él le dedicó una sonrisa y ella contuvo las ganas de vomitar. ¿Hermione? Preguntó Harry de nuevo, levantando la mano. Oh, cierto, lo siento, respondió ella mientras sacaba su varita y le arreglaba rápidamente las uñas. Genial. Gracias, Hermione, respondió Harry con una sonrisa antes de continuar practicando. Hermione sonrió para sí misma al ver que sus uñas ahora alternaban entre verde y plateado. Al parecer, se había pasado a los colores de Slytherin. Nada mal, Harry, lo felicitó. Realmente resalta mis ojos, ¿no crees? Bromeó mientras levantaba la mano y mostraba su obra. Ella se rió y se dio cuenta de que había una opción mucho mejor y más sensata que tener que pasar la noche con Cormac. Harry, ¿ya has encontrado pareja para la fiesta del profesor Slughorn? No, gruñó mientras seguía practicando. Ahora había pasado a los colores de Ravenclaw. ¿Te gustaría ir conmigo? ¿Como amigos? Preguntó con esperanza. ¿Sí? Exclamó, claramente aliviado de poder dejar de preocuparse por la tarea. Me has salvado, Hermione. Hermione se dio cuenta de que ella también estaba aliviada y sonrió. ¿Has podido con Violet? Esa me dio un poco de problemas. Harry frunció el ceño con concentración y lanzó el hechizo, provocando que una gran mata de pelo morado brotara en el dorso de su mano. Bueno, es Violeta. Supongo que eso es algo, bromeó mientras revertía el efecto. Le agarró la muñeca y le acercó la varita. Tienes que ser un poco más preciso con el movimiento de la varita. Eso es lo que me funcionó a mí. Mientras le guiaba la mano para que hiciera el movimiento correcto, inmediatamente recordó sus autoritarias instrucciones sobre cómo pronunciar Wingardium Leviosa, lo que le hizo pensar en Ron, lo cual la irritó. Pero así era Harry. Escuchó atentamente su consejo e intentó de nuevo, consiguiendo que su uña adquiriera un tono violeta intenso. ¡Ajá! Exclamó triunfante. A pesar de las muchas cosas que tenían en común, Hermione estaba inmensamente agradecida de que Harry, con bastante frecuencia, no se pareciera en nada a Ron. Capítulo 2. Mientras se miraba en el espejo, Hermione esbozó una leve sonrisa. Por segundo día consecutivo, había dedicado unos minutos extra a domar su cabello rebelde y estaba satisfecha con el resultado. Siendo sincera consigo misma, su principal motivación seguía siendo mostrarle a Ron lo que se estaba perdiendo, pero no era la única razón. La verdad es que le gustaba cómo le quedaba. Hoy estás preciosa, intervino su espejo. ¿Podemos esperar que esta sea tu nueva rutina de ahora en adelante? Preguntó el espejo, con un tono de esperanza evidente en su voz. El espejo se había mantenido relativamente silencioso a lo largo de los años, después de un comentario hiriente al principio del primer año que llevó a Hermione a sermonearla durante 15 minutos sobre cómo mejorar la apariencia era una muleta falsa y fácil para ocultar e ignorar los problemas de autoestima. Hermione no estaba segura de si fue el contenido o la contundencia del mensaje lo que había intimidado al espejo, pero, en cualquier caso, sus comentarios a partir de entonces fueron mucho más suaves y mucho menos frecuentes. Lo estoy considerando, respondió Hermione. ¿De verdad crees que me queda bien? ¿Oh, sí? Respondió el espejo. Es increíble cómo dedicarle un poco más de tiempo puede marcar la diferencia. No es que antes no te vieras bien, pero ese pequeño cambio te sienta bien, añadió apresuradamente. Gracias, respondió Hermione con una sonrisa mientras cogía su bolso. Aunque Hermione sabía racionalmente que la personalidad del espejo no era real, siempre había sentido lástima por el objeto mágico.
Lavender y Parvati parecían tener consultas diarias con sus espejos. Hermione apenas podía contenerse para no lanzar hechizos al escuchar a Lavender hablar sin parar de su Won-Won las últimas mañanas. El baile de Navidad había sido la única noche de gloria de su espejo, rodeada de días y días de monotonía. Hermione decidió darle una alegría. Esta noche asistiré a una reunión, así que intentaré usar un poco más de maquillaje y quizás algunos productos de belleza suaves más tarde. ¿De verdad? Respondió el espejo con una incredulidad esperanzada. Ya sé qué hacer. Continuó con una voz mucho más alta, olvidando momentáneamente la antigua represa que contenía su entusiasmo reprimido. Nada demasiado descabellado, ojo, aclaró Hermione. Mejor no crearse expectativas poco realistas. Claro que sí, respondió rápidamente el espejo. Aunque su respuesta pretendía ser discreta, era evidente que la Navidad se había adelantado. 6 años de Navidades. Que tengas un buen día. Gritó alegremente el espejo mientras salía de la habitación. Llegó al pie de la escalera y se decepcionó al ver que solo Harry la esperaba. A pesar de la agitación de los últimos días, echaba mucho de menos la presencia de Ron. En parte, esto se debía a la inseguridad que sentía desde hacía años, temiendo que la amistad del trío pudiera terminar en cualquier momento. Pensaba que, sin Ron o Harry para entretenerlos y animarlos, los demás se aburrirían y buscarían a otras personas más interesantes. Tras más de 5 años de amistad, sabía que era una tontería, pero sospechaba que ese sentimiento nunca desaparecería del todo. Ron se adelantó, le dije que lo alcanzaríamos en el desayuno, añadió Harry mientras salían de la sala común. Caminaron en silencio durante varios minutos hasta que Harry volvió a hablar. Tu cabello se ve bien, otra vez, soltó torpemente. Sonrió para sí misma. Solo Harry podía ser tan torpe al hacer un cumplido, lo que de alguna manera lo hacía aún más entrañable. Se esforzaba mucho. Se alegró mucho de no haber invitado a McLaggen. No me costó mucho esfuerzo y, de todas formas, sabía que después tendría que arreglarme un poco más para la fiesta. Mi espejo estaba encantado, respondió entre risas. Harry resopló. El mío me abandonó hace años como un caso perdido. Lo mejor que puedo decirle es que no se ve tan mal como de costumbre. No tienes que preocuparte, Harry, le aseguró. A las chicas les encanta tu pelo. ¿Estás bromeando?, se burló. No tienes ni idea, respondió ella con fastidio. La cantidad de comentarios que Hermione había tenido que soportar sobre el tema durante su estancia en Hogwarts era inquietante. Ginny, por sí sola, podría escribir una novela opinando sobre el cabello de Harry, con suficientes pensamientos sobre sus ojos como para justificar una secuela. Por suerte, en los últimos 2 años Ginny también había aprendido a apreciar las cosas que hacían a Harry tan especial. A juzgar por las miradas que Ginny aún le dedicaba a Harry cuando Dean no estaba cerca, era evidente que seguía siendo una gran admiradora de su cabello y sus ojos. ¿Tienes ese gesto de pasarte la mano por el pelo cuando estás practicando un hechizo en clase o cuando estamos estudiando? Las chicas se vuelven locas. Deja de burlarte, Hermione, respondió Harry con incredulidad. Se había acostumbrado tanto a las miradas con el paso de los años que ya ni siquiera pensaba en las reacciones que provocaba, sobre todo en las positivas. No estoy bromeando, le aseguró. Anoche, cuando estábamos trabajando en la transfiguración, la mitad de las chicas y algunos de los chicos no podían dejar de mirarte. Para su alegría, Hermione también notó que Ron no dejaba de lanzarles miradas envidiosas, deseando claramente estar sentado con él. Una vez resuelto el tema de la fiesta, Hermione y Harry pasaron el resto de la noche desafiándose mutuamente con combinaciones de colores y patrones más complejos. Las bromas y la conversación relajada fueron un alivio bienvenido después de los ceños fruncidos y los regaños que ella había estado profiriendo con tanta frecuencia últimamente. Bueno, estoy seguro de que todo se reduce a esto, murmuró con fastidio, señalando su cicatriz. Este año es diferente, señaló con sinceridad, después del ejército de Dumbledore y el departamento de misterios. Te creo, respondió con gravedad. No te preocupes, Harry, bromeó ella, dándole una palmadita en el brazo. Yo te protegeré de tus admiradores. Mierdone, gruñó mientras entraban en el gran salón. Su buen humor se desvaneció un poco al ver a Lavender riéndose disimuladamente por algo que Ron había dicho. ¿Podemos sentarnos en el otro extremo sí? No, interrumpió con firmeza. La noche anterior le había enseñado que comportarse como una tonta y evitar o provocar a Ron a propósito sería dejarlo ganar. No iba a permitir que ganara. Notó la leve incomodidad en el rostro de Ron mientras ella, con indiferencia, se sentaba frente a él sin prestarle atención.
Ganar le sentó bien, a pesar de lo pequeña e insignificante que fuera la victoria. Lavender soltó una risita ante algo que Ron murmuró, lo que la puso inmediatamente nerviosa. Últimamente está un poco ridícula, dijo Parvati en voz baja a su lado. Hermione sospechaba que la chica se sentía mal por haberse reído tanto del chiste de Ron el día anterior. Amor juvenil, reflexionó Hermione con sarcasmo, provocando la risa de Parvati. Hermione había hablado en voz baja, por lo que Lavender no pudo haber oído exactamente lo que dijo, pero por su expresión de enfado, supo que probablemente se refería a ella. Sí, las pequeñas victorias eran importantes. ¿Tienes ganas de que llegue la fiesta de esta noche?, preguntó Parvati. Sí, de hecho, respondió Hermione con sinceridad. ¿Vas a ir? No me invitaron, respondió ella con un triste movimiento de cabeza. ¿Con quién vas a ir? Harry. Como amigos, añadió apresuradamente. Vio la expresión de satisfacción en el rostro de Ron al enterarse de que no había conseguido una cita formal y, sorprendentemente, no se molestó tanto como esperaba. Por cierto, me encanta cómo te has peinado, le dijo Parvati. Gracias, respondió amablemente, con un tono de voz lo suficientemente alto como para que Ron la oyera. Es algo que decidí probar por impulso el otro día. Harry dijo que le gustó, así que decidí seguir con la rutina. Hay personas que merecen el esfuerzo extra. No necesitaba mirar para saber que Ron estaba frunciendo el ceño otra vez, prácticamente podía sentirlo. Las pequeñas victorias fueron excelentes. Para su sorpresa, llegó a la sala común antes que Harry. Le preocupaba que el tiempo extra que dedicó a prepararse hiciera que Harry tuviera que esperar, pero afortunadamente se equivocó. Por desgracia, McLaggen estaba allí. Sintió un vuelco en el estómago al verlo mirándola descaradamente. ¿Te ves bien, Granger? ¿Me guardas un baile?, dijo con seguridad mientras salía por el hueco del retrato. De repente, sintió ganas de ducharse. ¡Guau! Oyó a sus espaldas y se giró para ver a Harry de pie al pie de las escaleras de su dormitorio. Estás estupenda, Hermione. Sintió que se le ruborizaba la cara ante su cumplido y también notó lo bien que se veía. Incluso mejor de lo normal. Tú también, Harry. ¿Te has hecho algo en el pelo? Aún se veía un poco desordenado, no sería Harry si no lo fuera, pero parecía un desorden un poco más organizado y planificado. Sí, dijo mientras inclinaba la cabeza. Seamus me enseñó un hechizo para ayudar a mantenerlo en su sitio. Mi espejo se quedó sin palabras. Se ve muy bien, comentó ella. ¿Qué puedo decir? ¿Me has inspirado?, respondió con una risita. Hermione se dio cuenta de que el volumen de las voces femeninas en la habitación también había disminuido considerablemente. Al parecer, no era la única que aprobaba los esfuerzos de Harry. Harry, como era de esperar, no tenía ni idea. Seamus se acercó a Harry con una enorme sonrisa. Te lo dije, Harry, dijo mientras le daba un golpe juguetón en el brazo y se sentaba en un sofá cercano. ¿Qué te dijo?, preguntó Hermione, algo asustada por las tonterías que habían salido de la boca de Seamus. Dijo que a las chicas les gustaría, comenzó Harry antes de detenerse bruscamente y mirar a su alrededor avergonzado. Dijo que a las chicas les gustaría. ¿Listos? No se equivoca, dijo ella con una sonrisa mientras lo tomaba del brazo y lo arrastraba hacia la salida. Solo después de salir de la habitación se dio cuenta de que no había pensado en buscar a Ron en la sala común. Otra victoria. Al entrar en el despacho del profesor Slughorn, Hermione se maravilló ante el espectáculo que tenía delante. Era, sencillamente, el grupo de personas más atractivo que jamás había visto junto. Todos los adultos presentes irradiaban una seguridad natural, como si pertenecieran a ese lugar. La mayoría de los estudiantes, sin embargo, parecían completamente aterrorizados e inseguros de qué debían hacer. La anterior reunión de Slughorn había sido agradable, pero no se comparaba con esta. Harry simplemente parecía indiferente y sin entusiasmo. Ella no se sorprendió. Era evidente que el profesor Slughorn había lanzado varios hechizos de expansión en la sala, ya que su configuración normal no podía albergar a tanta gente además de la banda y la pista de baile. Por frívolo y superficial que fuera, sintió una extraña validación al saber que ella, la engreída y arrogante sangre sucia, estaba allí, con esa gente. Parkinson y su burdo sentido de superioridad, basado únicamente en el dinero de sus padres y en con quién se acostaba, habrían desentonado por completo. Pero no fue así. Ella pertenecía a ese lugar, y Harry también, quisiera o no. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un radiante Slughorn se acercó a ellos. Muchacho, me alegro mucho de que hayas podido venir. Y a ti también, señorita Granger.
Gracias, señor, respondió ella, le agradezco que haya pensado en nosotros. Él la saludó con un gesto de desdén. Por supuesto que estarías invitada. ¿Cómo no iba a invitar a mis dos mejores alumnas? Por mucho que quisiera sentirse halagada, le molestaba un poco que él también elogiara falsamente a Harry. Mentalmente, se recordó a sí misma que no debía arruinar la velada con su terquedad. ¿Qué es ese olor, profesor? Interrumpió Harry en un tono que sugería que no le había impresionado el comentario de Slughorn y que quería cambiar de tema. Ella no lo creía posible, pero la sonrisa del profesor se amplió aún más. Es algo que se me ocurrió hace unos años. ¿Te gusta? Sí, respondió Harry con incertidumbre. A Hermione también le pareció bastante agradable. ¿A qué te recordaba ese aroma? Continuó Slughorn. Por la expresión de su rostro, ya sabía cuál sería la respuesta de Harry. Huele a... Bueno, en realidad no sé a qué huele, pero sé que me gusta, respondió Harry lentamente. Harry había expresado sus pensamientos con exactitud. Era tan agradable e inusual, y a la vez tan familiar. Al concentrarse en el aroma, se sintió un poco más cómoda y relajada. Era evidente que la magia estaba presente. «Eso es porque no lo has hecho», exclamó Slughorn con entusiasmo. «Es una variante de la poción Amortentía que creé hace varios años». No te preocupes, le aseguró Slughorn mientras la expresión de Harry se endurecía. Obviamente, los ingredientes que vincularían la poción a una persona específica no están incluidos, y es infinitamente menos potente que la Amortentía. Nadie perderá la cabeza ni cambiará de personalidad, simplemente se relajarán un poco y se sentirán a gusto. Al fin y al cabo, es una fiesta. ¿Es un efecto aéreo, señor?, preguntó Hermione, fascinada por la forma en que se preparaba la poción. Normalmente le molestaría que alguien usara una poción con tanta ligereza para influir en las emociones de los demás, pero en este caso no le incomodaba. No sabía si era porque estaba en una fiesta donde se suponía que la gente debía relajarse y divertirse o porque la poción estaba haciendo efecto. 5 puntos para Gryffindor, exclamó Slughorn. Hay pequeños calderos repartidos por la sala. La poción se dispersa en el aire debido al calor. La dificultad reside en la cantidad de calor presente. A medida que se libera más calor al aire, queda menos poción en el caldero. Lo que queda se calienta más debido al menor volumen, liberándose a mayor velocidad. ¿Alguna teoría sobre cómo puedo solucionar esta inconsistencia? Antes de que pudiera formular una teoría, Harry habló. No hay fuego debajo del caldero, es una especie de hechizo de calentamiento aplicado a la superficie. Los ojos de Slughorn se abrieron de par en par por la emoción. Claramente, Harry iba por buen camino. Y. Lo animó a continuar. El hechizo está diseñado para que el calor disminuya con el tiempo, porque cuando hay menos poción, el calor tendría que ser menor para mantener la misma cantidad liberada al aire. 10 puntos para Gryffindor, exclamó Slughorn casi gritando. Espera a que le cuente a Severus lo rápido que lo has resuelto. Llevo tiempo diciéndole lo bien que se te dan las pociones, pero no me hacía caso. Hermione, por su parte, estaba conmocionada. La solución era perfectamente lógica y estaba segura de que habría llegado a la misma con un poco más de tiempo. Pero era Harry, y lo había resuelto tan rápido, seguramente gracias al príncipe. De repente, la poción de Slughorn no pudo con su terquedad y sintió que la irritación aumentaba. Pero, en medio de la ira, Hermione recordó el comentario de Harry de la noche anterior. A pesar de la procedencia de la información, era evidente que Harry había descubierto la solución. Se estremeció al darse cuenta de que su actitud desdeñosa hacia Harry era sorprendentemente similar a la del profesor Snape. Eso estuvo muy bien pensado, Harry, le dijo con sinceridad. No iba a tratar a Harry como al profesor Snape. Gracias, respondió en voz baja, inclinando la cabeza con un ligero rubor. Ella se dio cuenta de que su sencillo comentario parecía significar más para él que los efusivos elogios de Slughorn. Muchacho, hay algunas personas aquí a las que debes conocer, dijo Slughorn, rodeando rápidamente a Harry con un brazo y dirigiéndolo hacia el otro lado de la habitación. Todo sucedió muy rápido y sin problemas, como si Harry hubiera sido atropellado por un autobús de la forma más agradable posible. Hermione comenzó a seguirla y una voz habló desde atrás. Lo mejor es dejarlos tranquilos, añadió la voz. No se rendirá hasta que tu amigo haga los contactos necesarios. Si lo dejas divertirse ahora, los dejará solos el resto de la noche. Se giró para mirar a quien le había dado el consejo. Era un hombre de mediana edad, tranquilo y relajado, muy seguro de sí mismo. Su rostro tenía un atractivo que sugería que había sido un buen partido en su juventud.
Los años y su aparente descuido en cuanto a mantenerse en forma habían atenuado su encanto, pero seguía ahí. Klaus Dagwort, dijo cordialmente, ofreciéndole la mano a modo de saludo. Hermione Granger saludó con cautela mientras le estrechaba la mano, aún algo sorprendida por la franqueza del desconocido. Los ojos del hombre se iluminaron al reconocerla. Ah, esperaba verte esta noche, respondió, claramente complacido por el giro de los acontecimientos. Hermione se sintió inmediatamente incómoda al darse cuenta de que se trataba simplemente de otro idiota que quería acercarse a Harry. Probablemente había leído los artículos de Skeeter de cuarto año y estaba llegando a conclusiones completamente equivocadas. No sé cuáles son tus expectativas, pero Harry es mi amigo y no le gusta la gente que le adula. ¿Quién? Respondió Dagwort, ahora claramente confundido. ¿Quieres que te presente a Harry Potter, verdad? Pues eso no va a suceder, afirmó, cruzándose de brazos con fastidio. ¿Ese era Harry Potter? Preguntó, señalando un sofá cercano e invitándola a sentarse. Es más bajo de lo que esperaba. Mientras el hombre se sentaba, Hermione permaneció firme, con los brazos aún cruzados. ¿Pretendes que crea que me conoces, pero no a Harry? Puede que sea estudiante, pero no soy tonta, ¿sabes? Alzó las manos en señal de arrepentimiento. Empecemos de nuevo. Me llamo Klaus, pero mi nombre completo es Nicholas. Nicholas Dagwort, el nombre le sonaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. Trabajo en el ministerio, en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, continuó. Entonces lo comprendió. Él era quien había respondido amablemente a todas sus cartas apasionadas sobre los derechos de los elfos domésticos. Repasó mentalmente todos los insultos indignados que este hombre había tenido que soportar por su culpa. A pesar de sus diatribas, sus respuestas siempre eran educadas y amables, agradeciéndole siempre su defensa y manteniéndola al tanto de las iniciativas del departamento. Oh, Dios mío, murmuró avergonzada mientras tomaba asiento. Él rió, le dio una palmadita reconfortante en el hombro y le ofreció una bebida. No tiene nada de qué disculparse, señorita Granger. Su pasión y empatía sobre el tema fueron un soplo de aire fresco. Aunque lidiar con los elfos que liberó de Hogwarts fue un poco difícil. ¿Funcionó? Preguntó, atónita y complácida de que su labor de punto hubiera dado resultado. Solo temporalmente, hasta que los elfos se dieran cuenta de lo que estabas haciendo. Pudimos restablecer el vínculo con relativa rapidez para los pocos que cayeron en la trampa, les aseguró. Típico. Debería haber sabido que sus amables palabras eran solo eso, palabras para apaciguar a una colegiala en una cruzada sin sentido. Bueno, sin duda hiciste honor al nombre de tu departamento. Los magos y las brujas deben establecer el control, ¿no? Después de todo, no se puede jugar con el lavado de cerebro. Ella esperaba que él se riera y la menospreciara por ser tan ingenua. En cambio, él esperó a que ella se calmara antes de hablar. Según recuerdo de tus cartas, eres de origen mugle. ¿Tus padres siguen casados? Preguntó inexplicablemente. Sí, respondió ella. ¿Felizmente? Por supuesto, espetó ella. No estoy segura de qué quieres decir, pero... Interrumpió sin disimulo. Si hubiera habido un error administrativo en su registro matrimonial y legalmente nunca se hubieran casado, ¿esperaría usted que cada uno siguiera su propio camino? Eso es completamente diferente, se burló ella. Sus instintos no le fallaron. La estaba tratando con condescendencia. Entonces, si un elfo doméstico decide formar un vínculo, es lavado de cerebro, pero si dos seres humanos deciden casarse, ¿es libre albedrío? ¿Por qué una cosa es diferente de la otra? Se recostó y reflexionó, realmente reflexionó sobre sus palabras. Ya había escuchado ese argumento antes y tenía cierta validez. Pero, por mucho que tuviera sentido, seguía pareciendo una simplificación excesiva y una excusa fácil. Al igual que en sus cartas, era un hombre de muchas palabras sin acciones. ¿Entonces es mejor no hacer nada? Respondió ella con desdén. No, dijo con una risita. Seguimos luchando por regulaciones que exijan un trato adecuado y que permitan a los elfos elegir si desean crear o romper su vínculo. ¿Y cómo va eso? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Despacio, demasiado despacio, respondió con cansancio. No tienes ni idea de lo despacio que fui. Sluggy tenía tantas esperanzas puestas en mí, dijo riendo entre dientes. ¿Sluggy? Respondió ella con diversión. ¿Te refieres al profesor Slughorn? ¿Por qué iba a estar decepcionado contigo? Eres el jefe de departamento. Señaló al grupo que los rodeaba. Ven a la gente que hay aquí. Celebridades, atletas, personas con verdadero poder. Sluggy esperaba que yo estuviera ahí con ellos.
Ministro de magia antes de los 40, muchacho, imitó con una voz inquietantemente similar a la del profesor de pociones. Fui la mejor de mi promoción, estaba totalmente centrada en ser la mejor y marcar la diferencia. Pero desde que me gradué, he permanecido en el departamento menos respetado del ministerio. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Enseguida me di cuenta de que estaba marcando la diferencia donde estaba, donde tenía que estar, y las demás tonterías solo estorbaban. ¿Disparates? Cosas como esta, respondió, señalando de nuevo la habitación. Las fiestas de Sluggy están bien, pero ya sabes a qué me refiero. Reuniones sin sentido donde finges interés en hablar con gente con la que no tienes nada en común y con la que normalmente nunca hablarías. Me sorprende que todavía te invite después de tantos años, comentó. Pensaría que ya se habría olvidado de las personas que considera decepcionantes. Dagworth arqueó una ceja mientras reflexionaba sobre su comentario. ¿Crees que lo hace solo por el prestigio de estar asociado con esta gente, verdad? ¿No es obvio? Para ella era obvio. Dagworth soltó una risita. Eso es parte de la explicación, sin duda, pero solo una pequeña parte. Es muy bueno identificando personas talentosas y ayudándolas con lo que necesitan para el futuro. No necesariamente con lo que quieren, ojo, sino con lo que necesitan. Es un Slytherin en el mejor sentido de la palabra. Hermione resopló indignada. Creo que le estás dando demasiado crédito. Le caía bien el hombre, pero le resultaba evidente que el profesor Slughorn era superficial y egoísta en las relaciones que cultivaba. Dagworth tomó un trago y se recostó. Desde el primer año fui el mejor de la clase de Sluggy. Siempre el primero en responder a sus preguntas, siempre las mejores notas. Pero con el paso de los años, empezó a moderar sus elogios en clase y a adularlo por el bajo rendimiento de los demás alumnos. Siendo sincero, me resultaba un poco exasperante. Hermione se compadeció en silencio de la frustración del hombre. Ver a otros recibir más reconocimiento por un trabajo inferior era exasperante. Me llevó muchos años y varias copas de hidromiel reunir el valor suficiente para hablar del tema con Sluggy. No se sorprendió, ni se enfadó, simplemente sonrió. Luego, con tono molesto, me hizo notar lo mucho más que me había esforzado en su clase durante los últimos años, que me había vuelto un poco engreído y estaba empezando a hacer trampas. Hermione podía intuir hacia dónde se dirigía su historia y no le gustaba nada. Entonces empezó a nombrar a todas las personas que, según él, yo creía que habían recibido demasiados elogios y a explicar los motivos. La chica nacida de Muggles, algo callada e insegura. El hijo del ministro de magia, con expectativas desmesuradas pero que simplemente era un estudiante por encima de la media. El chico que siempre quedaba segundo en nuestro curso y al que constantemente se lo recordaban. Nombró a todos los que yo estaba pensando y dio sus razones para hacerlo. Pensó en Harry y en lo poco que lo habían elogiado a lo largo de los años por algo que realmente merecía, algo tan simple como sacar buenas notas en clase. En lo mucho que Ginny había madurado en los últimos meses. En lo mucho más decidida que se había vuelto ella misma a demostrar que merecía los elogios en pociones. ¿Conoces a ese hombre que está hablando con tu señor Potter? Ella miró a su alrededor y vio a Harry hablando con un señor mayor. Harry apenas hablaba, simplemente escuchaba mientras el hombre hablaba con entusiasmo. También notó a un pequeño grupo de chicas cerca, intentando parecer lo más naturales posible mientras miraban fijamente a Harry. Harry, por supuesto, no se daba cuenta de nada. Su nombre es el Red Whortle, añadió Dagworth. Es escritor, biógrafo, para ser exactos. Estoy seguro de que ahora mismo está intentando convencer al señor Potter para que le deje escribir la historia de su vida. Hermione se rió. Bueno, lamento desmentir tu teoría sobre el profesor Slughorn, pero eso es lo último que Harry necesita o desea. Tal vez hoy, continuó Dagworth, pero estoy seguro de que Sluggy no esperaba que el señor Potter aceptara la oferta esta noche. ¿Pero qué pasará dentro de 10 años? ¿Cuántas biografías no autorizadas llenas de tonterías se habrán escrito para entonces? En ese momento, el señor Potter podría querer a alguien en quien pueda confiar, para que cuente su historia. Hermione abrió la boca para refutar la afirmación de Dagworth, pero la cerró bruscamente. Recordó lo reacio que había estado Harry al principio a hablar con Rita Skeeter para el artículo de El Quisquilloso el año anterior. Pero ese artículo había sido de gran ayuda. Alzó la vista y vio a Slughorn guiando con soltura a Harry hacia otra persona. Una mujer imponente y de aspecto serio que reconoció al instante. Había conocido a Gwen Jones en la última fiesta de Slughorn y no le había impresionado. La mujer se había mostrado demasiado complácida con los halagos de Ginny y demasiado desinteresada en ella simplemente porque no jugaba al Quidditch.
¿Y cuál es su propósito, entonces? Preguntó, señalándolos. Bueno, Sluggy obligó al señor Potter a tomar su tónico presentándole a Wortle, así que supongo que esta es su recompensa. Todo el mundo merece una recompensa por tomar su tónico. Esa es Gwen Jones, capitana de las arpías de Oliad. Aunque entiendo por qué el profesor Slughorn pensaría que a Harry le gustaría eso, se equivoca, reprendió Hermione. Harry quiere ser Auror cuando se gradúe, y que alguien lo reclute para su equipo de Quidditch por su fama le resultaría tan molesto como Wortle. Hagrid soltó una risita. Supongo que no sigues el Quidditch profesional. Las arpías son un equipo exclusivamente femenino, así que, a menos que el señor Potter se haya sometido a unas transformaciones muy específicas, ella no está intentando reclutarlo. Hagrid se rascó la barbilla pensativo. Por lo que sé de ella, a Gwenog le importan un bledo la fama y la celebridad. Solo le importa una cosa: jugar y hablar de Quidditch. Sé que observa los partidos de Hogwarts siempre que puede y probablemente haya visto jugar a tu Harry. Por lo que he oído, es bastante bueno y a Gwenog le encanta hablar de Quidditch con buenos jugadores. Supongo que se ha aburrido muchísimo esta noche con este grupo. ¿Le gusta al señor Potter hablar de Quidditch? No tienes ni idea, dijo con disgusto. Pues ahí lo tienes, dijo triunfalmente. Seguro que está analizando los partidos que le ha visto jugar y dándole consejos sobre cómo mejorar. Supongo que el señor Potter está acostumbrado a que la gente lo adule. Gwenog no se andará con rodeos a la hora de decirle lo que podría hacer mejor. Hermione miró hacia atrás y vio a Gwenog encorvada, imitando el movimiento de montar en escoba. Parecía estar explicando algo y Harry asentía con la cabeza, escuchando atentamente cada palabra y participando ocasionalmente en la conversación. De acuerdo, respondió ella a regañadientes, puede que tengas razón sobre el profesor Slughorn. Pero si ese es el caso, ¿con quién se supone que debo hablar? Volvió a extender la mano con una expresión de suficiencia en el rostro. Encantado de conocerte. Soy Nicholas Dagworth. Hermione le estrechó la mano de nuevo y sonrió. ¿Así que eres el tónico o la recompensa? Creo que podría ser ambas cosas, dijo riendo. Sonrió y vio de reojo a Ginny acercándose a Harry y Gwenog, con Dean siguiéndola rápidamente. Harry se había esforzado al máximo los últimos días para distraerla de Ron. Ahora era el momento de devolverle el favor. Bueno, ha sido un placer, señor Dagworth, pero creo que debo evitar que Harry tenga que beber más tónica. Él asintió y sonrió mientras ella se levantaba para marcharse. Fue un placer conocerte. Hacen una pareja encantadora, la halagó. No somos, solo somos amigos, corrigió antes de dirigirse rápidamente hacia el grupo. Ginny ahora hablaba animadamente con Gwenog, mientras que Harry parecía querer huir. Rápidamente, se abrió paso entre el grupo de chicas que se habían instalado cerca del nuevo local de Harry y le agarró la mano una vez más. Disculpa, interrumpió ella con suavidad antes de volverse para mirar a Harry. Me prometiste un baile, Harry. Cierto, murmuró mientras ella lo alejaba. Fue un placer conocerte, gracias por el consejo, les gritó al grupo. Hermione notó una expresión de decepción en el rostro de Ginny mientras se dirigían a la pista de baile. Gracias por el rescate, Hermione, dijo Harry agradecido. Aunque bailo fatal. No te preocupes, Harry, lo tranquilizó. Solo tienes que aguantar una canción para guardar las apariencias. Además, la música que han estado tocando es mucho más lenta e informal, nada de baile formal. Pero su discurso quedó interrumpido cuando Filch pasó rápidamente junto a ellos, arrastrando furiosamente a Draco Malfoy por la oreja. Capítulo 3. Hermione maldijo para sus adentros mientras seguía rápidamente a Harry. Acababan de escuchar a escondidas la incómoda conversación de Slughorn con Filch y Malfoy. Mientras Harry estaba absorto en la conversación, ella lo observaba fijamente. La concentración en su rostro le recordó su expresión cuando intentaba atraparla a Snitch. Ambas actividades le parecían igual de inútiles. Para niños libros. Cuando Snape apartó a Malfoy, Harry apenas esperó un instante antes de seguirlos. Harry, no seas tonto, susurró ella con desesperación, tirando de su brazo para detenerlo. Soltó el brazo y siguió hacia la puerta. Algo está pasando, Hermione. ¿Viste a Draco? Vuelvo enseguida, murmuró, sin apartar la vista de la salida. Lo agarró del brazo una vez más, tirando con más fuerza y obligándolo a detenerse. Esta obsesión es ridícula, Dumbledore dijo que no debíamos preocuparnos, tenemos que confiar en el director, suplicó. Harry respiró hondo, con la frustración reflejada en su rostro. Sé lo que dice Dumbledore, parece que me lo recuerdas todos los días. Pero se ha equivocado muchísimas veces y sé lo que veo.
Lo entiendo, debería haber sido más listo el año pasado y ya no confías en mi criterio. Apartó el brazo con fuerza y se dirigió hacia la puerta antes de detenerse y mirar hacia atrás. Te doy permiso para que me digas te lo dije cuando me demuestren que estoy equivocado, pero hasta entonces seguiré intentándolo. Si no quieres ayudar, no hay problema, pero por favor, deja de resistirte. Y con eso desapareció por la puerta. Se le encogió el corazón al escuchar las palabras de Ari resonar en su mente. ¿Acaso la situación se había vuelto tan grave que él pensaba que ella ya no creía en él? Sabía que Ari no era infalible, que solía pasar por alto detalles y que no siempre se esforzaba al máximo, pero siempre había creído en él, más que en nada ni en nadie en su vida. Su fe y su confianza en Ari eran, a estas alturas, una parte irrevocable de ella. El hecho de que él no se diera cuenta de esto le hizo comprender lo desorientada que se había estado comportando. Miró hacia la puerta y tomó una decisión. Creía en Harry. Harry creía que Malfoy era una amenaza real. Era hora de volver a ayudar. «Eres una idiota, Hermione», murmuró entre dientes mientras salía rápidamente de la fiesta en busca de Harry. Pero a pesar de sus esfuerzos, Harry no aparecía por ningún lado. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, se dio cuenta de que lo más sensato era volver a la fiesta y simplemente esperar a que Harry regresara. Había prometido volver y Harry no rompía sus promesas. Tomó rápidamente una bebida y, distraídamente, no perdió de vista la puerta, ansiosa por el regreso de Harry. Mientras saboreaba la bebida afrutada, notó que tenía un toque especial al que no estaba acostumbrada y supuso que contenía alcohol. Fuera lo que fuese, tenía un sabor delicioso y pareció calmar sus nervios mientras esperaba a que Harry volviera. «Aquí estás», oyó desde atrás, encogiéndose ante el tono empalagoso. «Hola, Cormac», saludó con frialdad mientras tomaba otra copa. «¿Te lo estás pasando bien en la fiesta?», preguntó con desgana, con la esperanza de terminar la conversación cuanto antes. «Mucho mejor ahora que te he localizado», respondió con suavidad. «Me prometiste un baile, Granger». Se le erizó la piel al pensar en tener que bailar con esa fregona parlante. Antes de que pudiera informarle cortésmente a la fregona que no había hecho tal promesa, otra voz se unió a la conversación. «Lo siento, McLaggen. Hermione me prometió el próximo baile», intervino Harry amablemente mientras le tomaba la mano y la apartaba con suavidad. «Ciencia, libros de ficción y fantasía. Nos vemos luego, Granger», gritó McLaggen mientras ambos se alejaban. «No te hagas ilusiones, Cormac», respondió Harry, «tengo muchas ganas de bailar». Hermione soltó una risita y apuró lo que quedaba de su segunda copa, dejándola sobre una mesa cercana. «Gracias por el rescate, Harry», dijo ella mientras comenzaban a mecerse al ritmo de la música. «¿Cómo sabías que Cormac me resulta repelente?». «La verdad es que no lo sé». «Supongo que Cormac parecía la última persona con la que querrías bailar», añadió. «Es un poco idiota, ¿no?». «Más que un poco», respondió ella, acercándose a Harry y susurrándole al oído. No quería que nadie más escuchara lo que seguían hablando. «¿Cómo te fue en la misión de reconocimiento?», preguntó casi en un susurro. Sintió que Harry se tensaba. «De verdad que no quiero pelear, Hermione», respondió en voz baja. «Sé que me seguiste para detenerme». «Yo no», espetó antes de corregirse. Su tono era demasiado cortante, estaba demasiado a la defensiva. Se obligó a relajarse y lo intentó de nuevo. «No te seguí para detenerte. Yo quería ayudar». Harry permaneció en silencio durante varios instantes antes de inclinarse. «¿De verdad?», preguntó, con la esperanza y el alivio palpables en su tono. «Sí», confirmó. «Pensé en lo que dijiste y tenías razón. Estoy cansada de discutir contigo, Harry. Si me prometes que me escucharás si no estoy de acuerdo, de verdad quiero ayudarte». Sintió como Harry se relajaba y le daba un suave apretón en señal de reconocimiento. Era increíble lo mucho mejor que se sentía. «¿Cómo es que no te vi?», preguntó finalmente. «¿Has estado practicando tus encantos de desilusión a mis espaldas?». Se rió entre dientes. «Use mi capa de invisibilidad. He empezado a llevarla conmigo siempre que puedo, por si acaso». «Eso fue inteligente», comentó. «Un poco paranoico, pero inteligente. Para que lo sepas, me sentí muy mal cuando pasaste a mi lado, las 2 veces», dijo riendo entre dientes. «¿Por qué no me agarraste?», le reprochó, dándole un ligero puñetazo en el hombro. «Estaba demasiado ocupada escuchando», le dijo él al terminar la canción. Hermione se sintió extrañamente decepcionada de que el baile hubiera pasado tan rápido. «Música y audio. ¿Te apetece otra ronda?», preguntó él mientras ella empezaba a alejarse. «Tenías razón, eso fue mucho mejor que el baile de Navidad».
Recorrió la sala con la mirada y vio que Cormac, Ginny y el grupo de admiradores de Harry los estaban observando. Me encantaría, dijo con una sonrisa mientras la música volvía a sonar. Tras unos instantes, Hermione se impacientó. Entonces, preguntó con insistencia, ¿qué dijeron? Te lo cuento después, respondió. Hay demasiada gente aquí y me lo estoy pasando bien. Quizás fue la poción de Slughorn, quizás fueron las 2 bebidas afrutadas que había tomado, pero se encontró dándole la razón a Harry. Podrían hablar del problema de Draco más tarde. Se relajó y se acercó un poco más. Esto es agradable, comentó. Había olvidado cuánto disfrutaba bailando en el baile de Navidad, hasta que Ronald lo arruinó, claro. Sintió la risita de Harry, que le sirvió de asentimiento. ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó con timidez. Si no quieres responder, no tienes por qué hacerlo. Continúa, ordenó, curiosa por saber qué iba a suceder. ¿Por qué Ron? Preguntó. Quiero decir, no me malinterpretes, es mi amigo y creo que es brillante, pero tú y él, discutís muy a menudo. Me he hecho la misma pregunta, muchas veces, respondió con un suspiro. ¿Por qué te gusta Ginny? Es divertida e inteligente, nos llevamos bien, tenemos algunas cosas en común, es guapa, añadió rápidamente. Lo haces sonar tan sencillo, se lamentó. ¿No es esa la cuestión? Preguntó con perplejidad. Inconscientemente, apoyó la cabeza en Harry y se dio cuenta de que encajaba perfectamente en la parte baja de su hombro, mucho mejor que en cuarto año, cuando apenas alcanzaba el pecho de Víctor. Por mucho cariño que le tuviera a Víctor, pasar tiempo con él siempre le daba la sensación de estar jugando a ser adulta. Y tenía que hablar muy despacio, lo cual resultaba un poco molesto. Puedo decirte cuándo empezó, pero podría molestarte, advirtió. Esto debería estar bien, respondió, adelante entonces. Fue después del cuarto año, comenzó, cuando estábamos en Grimmauld y tú seguías viviendo con tus parientes. Escuchó a Harry tararear en señal de asentimiento y continuó. Después de lo que te pasó en la tercera prueba y luego verte regresar con esa gente horrible, no poder decirte lo que estaba pasando y preocuparme por tu seguridad, estaba hecha un lío. Lo siento. No es culpa tuya, lo interrumpió antes de que pudiera disculparse. En fin, Ron fue muy dulce. Dejó de burlarse de mí e hizo todo su trabajo de verano conmigo sin quejarse. Me dejó desahogarme todo lo que quise sobre lo injustamente que te trataban y lo preocupada que estaba por ti. Y luego apareciste y estabas tan enfadada con todo y con todos. Lo siento mucho, ella le pisó suavemente el pie para impedir que intentara disculparse de nuevo. Como ya te dije, no es culpa tuya. Tenías todo el derecho a estar molesto. Yo me habría enfurecido si hubiera sido yo. ¿En qué estaba? Ron te dejó quejarte y yo llegué enfadado, añadió. Bueno, después de que apareciste, supongo que nos convertimos en una especie de equipo. No lo habíamos planeado, pero terminamos siendo un poco más amables entre nosotros durante todo el año porque sabíamos que necesitabas nuestra ayuda y que usarías cualquier excusa para aislarte si te resultábamos demasiado molestos. Entonces, porque yo era un imbécil, ¿ustedes eran más amables entre sí? Preguntó. No eras un cretino, Harry, le reprendió. Simplemente fuiste menos paciente con nosotros debido a todo lo que estaba pasando, así que nos portamos un poco mejor. Así que ahora que estoy cuerdo de nuevo, ¿ustedes dos son libres de volver a estar a la greña? Preguntó confundido. Le dio una palmada suave en el hombro. Siempre fuiste cuerdo, Harry. Has afrontado tantas cosas horribles con tanta entereza, mucho mejor de lo que yo lo habría hecho. Ojalá no dijeras ese tipo de cosas. Lo siento, empezó a decir antes de detenerse. Continúa. Se relajó un poco más contra él. De verdad pensé que Ron y yo podríamos dar el siguiente paso este año, pero parece que las garras han vuelto a salir. Pasar tiempo con él, sobre todo si no estás, ahora parece una verdadera lata. Nada como, se detuvo en seco mientras la revelación resonaba en su cabeza. Nada como qué. Preguntó. Respiró hondo y continuó con la mayor naturalidad posible. Nada de esto, contigo. Era cierto, incluso después de la breve discusión que habían tenido antes, no podía imaginar una situación en la que lo hubiera pasado mejor si Ron hubiera sido su acompañante. Ojalá te hubiera invitado al baile de Navidad, dijo asintiendo. Temía esta noche, pero me lo he pasado genial. Si me hubieras dicho que pasaría 45 minutos seguidos en la pista de baile y que lo disfrutaría, te habría dicho que estabas loco. No seas ridículo, no hemos estado bailando durante. Se detuvo de repente al mirar su reloj y confirmó que Harry tenía razón. Le pareció que había pasado una fracción de ese tiempo. Como si fuera una señal, la canción llegó a su fin.
Tengo un poco de sed después de tanto relajarme, bromeó Harry, ¿te apetece tomar algo? Vio al camarero que llevaba las deliciosas bebidas de frutas e inmediatamente estuvo de acuerdo con la sugerencia de Harry. Sí, respondió alegremente, tirando de él hacia la bebida. No está mal, comentó Harry tras dar un sorbo. ¿Crees que tiene alcohol? Sin duda, dijo con una sonrisa de aprobación, dando un gran trago a su bebida. Harry se rió. Hermione Granger la reprendió en tono juguetón, te estás comportando de una manera muy impropia de una prefecta. Children's Books. Frunció el ceño. ¿De verdad soy tan horrible normalmente? Preguntó con tristeza. No, a mí también me gusta la prefecta Hermione. Siendo sincera, creo que estaría perdida sin ella. Aunque está bien que esta versión salga a la luz de vez en cuando. Ella sonrió y tomó otro trago. Buena respuesta. Exclamó más alto de lo que pretendía. Al parecer, 3 bebidas afrutadas era su límite. Harry arqueó una ceja con diversión ante su comentario antes de ver algo por encima de su hombro y ponerse más serio. Hermione se irritó al instante, pues parecía que su buen rato estaba a punto de ser interrumpido una vez más. Harry rápidamente tomó su vaso, ahora vacío, y lo colocó sobre una mesa cercana. ¿Te apetece otro baile? Le preguntó con más fuerza de la necesaria mientras le agarraba la mano. Claro, dijo ella confundida. Sinceramente, sí quería bailar más, pero la invitación de Harry la había desconcertado por completo. Cuando empezaron a moverse al ritmo de la canción, Harry se inclinó. Cormac venía de vuelta, pensé en interceptarlo antes de que llegara hasta ti, añadió. Gracias, Harry, respondió ella, recostando la cabeza en su posición habitual. Sinceramente, no entiendo por qué insiste tanto. ¿De verdad? Preguntó Harry, confundido. ¿En serio qué? ¿Y crees que soy tonto por pensar que le gusto a la gente? Dijo con una risita. Muchos tíos piensan que eres guapa. Aunque creo que la mayoría se sienten demasiado intimidados como para hacer algo al respecto. El ego de Cormac es demasiado grande como para preocuparse por esas cosas, supongo. Ella sonrió para sí misma y se relajó un poco más contra Harry. Me alegra mucho que volvamos a ser amables el uno con el otro, y gracias. Yo también, y de nada, respondió Harry. Prometamos mantenerlo cuando volvamos a discrepar mañana. Lo prometo, dijo con sinceridad mientras se apartaba un poco y lo miraba a los ojos sonrientes. Eran realmente encantadores. Continuaron bailando varias canciones más hasta que Hermione notó que la fiesta empezaba a decaer y la pista de baile estaba mucho más vacía. A pesar de lo bien que lo había pasado, se dio cuenta de que también estaba un poco cansada. ¿Estás listo para irnos, Harry? Preguntó ella una vez que terminó la canción. Observó cómo Harry miraba a su alrededor y una genuina expresión de sorpresa apareció en su rostro. Pensé que sería el primero en irme, bromeó, asintiendo con la cabeza y alejándose de la pista de baile. Ella se mostró sorprendentemente decepcionada por la pérdida de contacto. Tras despedirse rápidamente de su anfitrión, salieron de la sala con prisa. Habían dado unos pocos pasos por el pasillo cuando Harry se detuvo bruscamente y sacó su capa de invisibilidad. Vuelvo enseguida, informó mientras desaparecía de la vista y volvía a entrar en la fiesta. Unos minutos después, vio como la puerta se abría aparentemente sola y aparecía a su lado un Harry sonriente con una bebida afrutada en la mano. Pensé que te gustaría una más, dijo con una sonrisa mientras le entregaba la bebida. No lo sé, Harry, respondió su lado responsable. Lo último me afectó mucho y todavía tenemos que hablar de Draco y del profesor Snape. Podemos hablar de esos sinvergüenzas mañana, respondió con tono tranquilizador. Hoy es nuestro día libre. Puede que alguien me vea, respondió ella con preocupación. Ah, buen punto, dijo antes de cubrirlos rápidamente a ambos con la capa de invisibilidad. Ella rió y alzó su copa en señal de aprobación antes de dar un sorbo. Estaba realmente bueno. Se prometió a sí misma recordar ese momento la próxima vez que se enfadara con Harry. El resto del viaje de regreso a Gryffindor transcurrió sin incidentes, salvo algunas risitas cuando terminaba su bebida o tropezaba con los pies de Harry. Al ver aparecer a la dama gorda, Hermione sintió un bajón al darse cuenta de que el tiempo de juego había terminado y que sus problemas no habían desaparecido por arte de magia. Al menos, sin embargo, ella y Harry volvían a estar en sintonía. Harry le quitó el vaso vacío de la mano y le arrancó la capa, provocando un grito de sorpresa en la dama gorda. Lo espero de esta, pero no de usted, señorita Granger, dijo la dama gorda, con la decepción reflejada en su rostro. Es su día libre, respondió Harry con desafío, rodeándola con un brazo en señal de apoyo. A pesar de sí misma, ella soltó una risita divertida ante el gesto de solidaridad.
Hoy es mi día libre, repitió, asintiendo con la cabeza, lo que provocó la risa de Harry. La sonrisa cómplice que la dama gorda esbozó al escuchar la contraseña de Harry no hizo más que alegrar a Hermione. Al acercarse a las escaleras de su habitación, se giró y se abalanzó sobre Harry, abrazándolo con fuerza. Gracias, Harry, por una noche maravillosa. Era justo lo que necesitaba. Yo también, respondió él, dándole un suave apretón. Yo también. Capítulo 4. Hermione bajó las escaleras rápidamente, ansiosa por escuchar las novedades de Harry sobre Draco y sabiendo que el tiempo era limitado dado lo temprano que se irían a casa para las vacaciones. Estaba agradecida de que su cabeza estuviera relativamente despejada y sin dolor a pesar de las deliciosas bebidas frutales que había consumido la noche anterior. Harry ya había llegado y estaba sentado con Ron en un rincón, acurrucados en plena discusión. Ella ignoró la leve molestia causada por tener que lidiar con Ron y se acercó rápidamente. Buenos días, respondió Harry con una sonrisa tranquila mientras ella tomaba el asiento vacío junto a Ron, asegurándose intencionadamente de evitar cualquier contacto. Deberíamos empezar antes de que baje Laz, respondió Ron, lanzándole una mirada de reojo. Ella mantuvo los ojos fijos en Harry y reprimió con éxito el impulso de poner los ojos en blanco. Durante los siguientes minutos, Harry explicó todo lo que había escuchado a escondidas. La misión de Draco, el juramento inquebrantable de Snape, todo. A medida que absorbía las palabras y recordaba lo preocupado que se veía Draco, todo se volvía innegablemente más real. Malfoy definitivamente trama algo, pero ¿de verdad crees que sea una amenaza real? Intervino Ron. Quiero decir, yo también odio a Snape y un juramento inquebrantable es asunto serio, pero podría haber estado mintiendo sobre querer ayudar. Ya sabes, para averiguar qué trama Malfoy. Era evidente que Harry estaba luchando contra sus peores instintos y conteniendo una respuesta airada. En su lugar, la miró a ella. ¿Tú qué piensas, Hermione? Aunque al principio había tenido los mismos pensamientos que Ron, se obligó a pensarlo bien. Draco realmente se veía de la pena, claramente algo lo estaba atormentando. Harry asintió con satisfacción, confirmándolo. Pero, vamos, interrumpió Harry. ¿Por qué nadie me cree? Pero, comenzó ella de nuevo en el tono más suave que pudo proyectar, dándole un ligero puñetazo a Harry en el brazo por interrumpirla. Dumbledore querría que Snape mintiera para averiguar qué trama Draco. Harry abrió la boca para responder, pero ella se le adelantó. No he terminado todavía, lo reprendió Hermione en tono juguetón, manteniendo la voz lo más ligera posible. Ella y Harry habían avanzado demasiado en los últimos días como para arruinarlo respondiéndose de mala gana. No te puedes librar de un juramento inquebrantable, lo que significa que, quiera o no, Snape tendría que terminar la misión de Draco si él falla. Como dije, también podría haber estado mintiendo sobre eso, replicó Ron. Snape dijo que hizo el juramento con la madre de Malfoy, siseó Harry. Malfoy sabría si Snape estuviera mintiendo. Pero, Harry tiene razón, se dio cuenta Hermione, diciéndolo en voz alta para que ambos lo oyeran. El profesor Snape mencionó que Draco también había estado cerca de Bellatrix, así que está claro que estuvieron todos juntos durante el verano. Draco podría averiguar fácilmente si el profesor Snape está mintiendo, solo tendría que preguntarle a su madre. Ron la miró estupefacto. ¿Así que ahora de repente decidiste estar de acuerdo con Harry? Respondió, luciendo como si lo hubieran traicionado personalmente. A menudo Harry elige no ser un necio, respondió ella. Deberías intentarlo alguna vez. Ah, ja, replicó Ron, sonriendo ligeramente. Hermione también sonrió, agradecida de que parte de la tensión entre ellos hubiera disminuido, aunque fuera temporalmente. Harry puso los ojos en blanco y continuó de mala gana. Así que eso significa que, incluso si Draco es el fraude inofensivo que ustedes creen que es, Snape ha jurado terminar lo que sea que él esté intentando hacer. Si no lo hace, entonces ¿qué pasa realmente si rompes un juramento inquebrantable? Te mueres, murmuró Hermione con gravedad. Así que si Snape falla, es una victoria por donde se mire para nosotros. Frustramos el plan y Snape estira la pata, bromeó Ron. Hermione le dio una palmadita en el hombro. Es una cosa horrible de decir, exclamó, reprimiendo la sonrisa que tercamente quería asomarse. Parecía que a Harry el chiste le había parecido sumamente divertido. Quiero decir, no se equivoca, aportó él, esquivando de forma juguetona el intento a medias de Hermione de darle un golpe en el hombro. Dos necios, murmuró ella antes de permitirse una sonrisa también. Supuso que se les permitía un poco de humor negro con todo lo que habían pasado.
El momento de ligereza se rompió cuando alguien se aclaró la garganta ruidosamente detrás de ella. Se giró para ver a Lavender mirándolos con molestia, esperando impaciente a que terminara su conversación. Me tengo que ir, dijo Ron mientras se levantaba para marcharse. Que tengas buenas vacaciones, Hermione. Tú también, respondió ella despistadamente. Estaba muy orgullosa del giro que había dado en los últimos días. Ron seguía siendo un idiota desconsiderado, pero al menos volvían a ser educados el uno con el otro, en cierto modo. Mientras veía a Ron alejarse, una prefecta de séptimo año le dio un toque en el hombro. McGonagall dijo que eres la siguiente para la Red Flu. Tienes que ir a su oficina. Se levantó y tomó su bolso, entusiasmada por el receso vacacional y la oportunidad de ver a sus padres una vez más. Que tengas buenas vacaciones, Harry, exclamó mientras empezaba a irse. Espera, dijo Harry detrás de ella. Se giró y vio que él también estaba de pie, luciendo muy conflictuado. Rápidamente sacó algo de su bolso. Quiero que te quedes con esto, soltó mientras le extendía el libro para que lo tomara. Era el libro. El libro del príncipe mestizo. Ella se tensó de inmediato. ¿Por fin puedo tirarlo?, preguntó con esperanza. No, soltó él en voz alta antes de calmarse. Quiero que le des una oportunidad justa y lo leas durante el receso. Si todavía tienes dudas, podemos hablar de eso cuando volvamos. Hermione se quedó desconcertada por la petición de Harry. Parecía que lo que él había dicho la noche anterior no eran solo palabras, realmente estaba dispuesto a escucharla. Innumerables comentarios condescendientes y mordaces pasaron por su mente, pero se decidió por ofrecerle una broma afectuosa. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Harry? Estar lejos de los seres queridos durante las vacaciones a veces puede ser difícil. Él sonrió y se pasó una mano con nerviosismo por el cabello. Haré lo posible por arreglármelas, solo prométeme que traerás a mi bebé de vuelta de una sola pieza. Ella le devolvió la sonrisa mientras tomaba rápidamente el libro y lo guardaba en su bolso. Se había sentido tan a la deriva durante tanto tiempo, tener todo aparentemente en su sitio con Harry era la forma perfecta de irse de vacaciones. Rápidamente lo atrajo hacia un abrazo. «Feliz Navidad, Harry», dijo con calidez, acurrucándose en su hombro. Mientras su madre ajetreaba en la cocina, Hermione se sentó a la mesa y se quedó mirando el libro que tenía delante. Llevaba 7 días en casa, ya habían tenido lugar todas las visitas y reuniones obligatorias con los parientes, y la Navidad y el Boxing Day habían pasado. Oficialmente se le habían acabado las excusas para posponer la difícil conversación que debía tener con sus padres y para cumplir su promesa a Harry dándole una oportunidad al libro del príncipe. Posponer la conversación con sus padres tenía sentido, no había necesidad de arruinarles la Navidad con lo que tenía que decirles. Pero el libro, eso era un poco más difícil de justificar. Por mucho que se dijera a sí misma que su renuencia se debía a la preocupación de que fuera insidioso como temía, conocía la realidad de la situación. Sabía que su renuencia se basaba en el hecho de que podía estar equivocada. Odiaba equivocarse. Hermione, intervino su madre en tono agradable. ¿Podrías? Miró hacia arriba para ver a su madre, señalando los platos sucios en el mesón y sonrió. Más allá de todos los regalos que había recibido y de los seres queridos a los que había visitado, la mejor parte de las vacaciones era poder hacer magia delante de sus padres. Habían esperado 6 años para verla en acción y disfrutaban con alegría de cada encantamiento realizado, por muy mundano que fuera. Sacó su varita y le dio un toque hacia el fregadero. Su madre aplaudió a modo de celebración mientras el agua cobraba vida y los platos empezaban a flotar hacia el cepillo de lavar que ahora levitaba, esperando ansiosamente su llegada. «Oh, vamos», dijo su madre después de unos momentos, «puedes hacerlo mejor que eso. Haz que hagan la cosita esa», ordenó impaciente. Hermione puso los ojos en blanco y dio otro toque, haciendo que los platos comenzaran a marchar en rítmico unísono hacia su cita con el cepillo. El cepillo también empezó a balancearse de un lado a otro, sincronizado perfectamente con su marcha. «Mucho mejor», respondió su madre alegremente mientras se sentaba a la mesa. «Ahora, ¿te gustaría decirme qué te preocupa?» «¿Qué?», respondió Hermione, haciendo lo posible por sonar despreocupada. «Llevas 15 minutos mirando fijamente ese libro. La única vez que estás así de callada es cuando estás leyendo un libro, no mirándolo fijamente». Se salvó de responder cuando su padre entró en la habitación. «Míralos cómo van», afirmó, admirando el trabajo mágico de Hermione. Tomó una botella de cerveza, un vaso vacío y se sentó también antes de mirar hacia ella. «A ver, pues», dijo, sonriendo con anticipación.
Hermione volvió a poner los ojos en blanco antes de abrir mágicamente la botella y empezar a verter su contenido en el vaso. No demasiada espuma, eso es, animó él mientras ella inclinaba ligeramente el vaso. Me has hecho hacer esto una docena de veces en la última semana, papá. Creo que ya me sé el procedimiento. La práctica hace al maestro. Esa es nuestra Hermione, afirmó su padre alegremente antes de dar un trago. Delicioso. Hermione se rió para sí misma y se dio cuenta de que este era el momento perfecto para tener la charla necesaria con sus padres. Sin duda arruinaría el ambiente festivo, pero tenía que hacerse. Era demasiado importante y debía hacerse. Empezó rápidamente antes de perder la valentía. Necesito hablarles sobre otros encantamientos que me gustaría hacer antes de volver a Hogwarts, encantamientos de protección en la casa. Sus padres se miraron con recelo antes de que su madre hablara. ¿Como una alarma contra ladrones? No, respondió ella, no paranormal, personas no mágicas. Es una alarma que les avisará si alguien más que yo realiza magia aquí. ¿Por qué alguien más estaría haciendo magia aquí y por qué eso requeriría una alarma, Hermione? Preguntó su padre, con el buen humor completamente ido. Miró fijamente el libro y tomó aire. Ahora venía lo difícil. No he sido completamente honesta con ustedes sobre la gravedad de lo que ha estado pasando en el mundo mágico. Lo sabía. Exclamó su madre con enojo mientras se levantaba de la silla y empezaba a caminar de un lado a otro. Te lo dije, David. Te dije que nos estaba ocultando cosas. Vamos, Jane, dijo su padre con calma, escuchemos lo que tiene que decir. La capacidad de su padre para mantenerse calmo y racional siempre había enfurecido a Hermione cuando era más joven y estaba molesta por algo. Ahora le estaba eternamente agradecida. No me vengas con vamos, Jane. ¿Cuántas veces le hemos preguntado si pasaba algo malo? ¿Cuántas veces? Al cruzarse de brazos y mirarlo fijamente a él y luego a ella, Hermione volvió a ser muy consciente de lo parecida que era a su madre. Esa cicatriz con la que llegaste a casa el año pasado. No tuvo nada que ver con un accidente de pociones, ¿verdad? Continuó su madre con enojo. Por favor, mamá, suplicó ella. Les contaré todo, lo prometo. Solo por favor, siéntate. Durante las siguientes horas hizo exactamente eso. Les contó todo. Todo lo que Harry había pasado, cómo Voldemort había resucitado, cómo ella había resultado herida, cómo los hijos de Muggles estarían en peligro mortal si Voldemort triunfaba, y que ella sería la primera en su lista negra dada su cercana relación con Harry. A medida que compartía más y más, vio cómo el enojo de su madre se transformaba lentamente en temor y resignación. ¿Por qué nos cuentas esto finalmente ahora? Preguntó su padre. Antes de que pudiera hablar, su madre dio la respuesta. Porque tiene 17 años y ahora la consideran una adulta entre ellos. No podríamos evitar que volviera aunque quisiéramos. ¿Es correcto? Hermione asintió con tristeza para confirmarlo. Podríamos irnos todos, ofreció su padre con esperanza. Mudarnos a Estados Unidos, o a Australia. Tomaría unos meses solucionar lo del consultorio y vender la casa, pero, creo que es una excelente idea para ustedes dos, pero yo me quedo, respondió ella. Hermione, suplicó su madre. Si es tan malo como dices, podrías morir. Por favor, siempre has sido tan sensata. Deberíamos hablar de esto. Sintió que las lágrimas comenzaban a caer lentamente. Harry me necesita y no puedo abandonarlo. No lo voy a abandonar. No es tu deber protegerlo, cielo, ofreció su padre mientras le entregaba su pañuelo. Por cómo lo has descrito, creo que él preferiría que estuvieras a salvo. Ella dejó escapar una risita entrecortada. Harry me escoltaría personalmente al aeropuerto para asegurarse de que me suba al avión. Por eso me tengo que quedar. Él nunca daría media vuelta y huiría. Jamás. Tengo que hacer lo mismo por él. Se sentaron en silencio durante varios minutos mientras todos se adaptaban a su nueva y miserable normalidad. Hermione estaba segura de que tendrían muchas más conversaciones en los próximos días, pero al menos la parte más difícil había pasado, la venda se había arrancado de un tirón. La pesadez que había pesado en su conciencia durante los últimos años mientras les mentía a sus padres, ahora se sentía ligeramente más liviana. Todavía tenemos que revisar los encantamientos que voy a lanzar y lo que tienen que hacer mañana, Hermione. Podemos hablar de eso mañana, respondió su madre con cansancio mientras se levantaba y empezaba a salir de la habitación. No puedo pensar con claridad en este momento. Después de unos minutos, su padre se levantó en silencio y tomó otra cerveza antes de volver a sentarse.
A ver, pues, respondió en voz baja, cuidado con la espuma. La amabilidad de su padre rompió la represa que ella había contenido fervientemente y las lágrimas comenzaron a caer con ganas. Lo siento tanto, papá, logró decir entre ahogos. Su padre la levantó con dulzura y la envolvió en un abrazo. Está bien, Hanei, murmuró, ya lo resolveremos. Tienes que convencer a mamá de irse, farfulló ella a través de sus sollozos. No creo que vayamos a hacer eso, respondió él mientras la sujetaba más fuerte. Nuestra Hanei nunca daría media vuelta y huiría. Nosotros haremos lo mismo por ella. Debía regresar a Hogwarts en 2 días y todavía no había revisado el libro del príncipe, ya que había pasado la última semana adaptándose con sus padres a su nueva normalidad. La nueva normalidad era un poco más resignada, un poco más seria, pero ahora estaban todos en la misma página y realmente juntos en esto, lo quisiera ella o no. Antes de cambiar de opinión, se sentó en su escritorio y abrió el libro, pasando rápidamente de largo la pomposa página de propiedad del príncipe mestizo. A su pesar, se descubrió cautivada por los comentarios e ideas del príncipe sobre pociones tras solo unas pocas páginas. Apenas había avanzado un capítulo antes de darse cuenta de que tendría que disculparse con Harry. Puede que el príncipe hubiera sido un aspirante a señor tenebroso, pero una cosa estaba clara. El hombre sabía de pociones. Se había convencido a sí misma de que las notas trataban simplemente sobre qué hacer, pero ahora se daba cuenta de que se enfocaban mucho más en el cómo y el por qué, muchísimo más de lo que sus clases reales de pociones jamás habían logrado enseñarle. De perdidos, al río, se murmuró a sí misma mientras volvía al principio del capítulo, sacaba una pluma y un pergamino en blanco, y empezaba a tomar notas. Capítulo 5. Los minutos parecían transcurrir a paso de tortuga mientras Hermione esperaba el regreso de Harry a Hogwarts. Le tomó toda su fuerza de voluntad no soltar una maldición cuando la profesora McGonagall le informó que no estaba previsto que Harry regresara sino hasta 3 horas completas después de su llegada. McGonagall le había entregado una nota de Dumbledore para Harry, pero eso era secundario en su mente. Una breve visita a la cabaña de Hagrid había sido una agradable distracción, pero la tarea pendiente nunca se olvidó por completo. Quería salir de los te lo dije de Harry con respecto al príncipe mestizo lo más rápida y menos dolorosamente posible. Dado lo engreída y despectiva que había sido durante todo el año, no esperaba salir ilesa del encuentro. Al menos era Harry, pensó para sí. Si hubiera sido Ron, estaba segura de que los comentarios regodeadores habrían sido frecuentes e interminables. 15 minutos después de la hora programada para el regreso de Harry, oyó a Ron discutiendo ruidosamente con la señora gorda al otro lado del retrato y abrió la puerta rápidamente, revelando a un Ron molesto y a unos ligeramente desconcertados Harry y Ginny. Parecía que su impaciencia por no poder entrar a Gryffindor se había mitigado escuchando a Ron discutir con el retrato. No le hagas caso, dijo Hermione con la mayor desenvoltura que pudo reunir. Se pasó un poco de la raya con la bebida durante las vacaciones y todavía está destemplada. ¿Quién te dijo eso? Respondió el retrato antes de hacer un gesto de dolor y agarrarse la cabeza por su propio exabrupto. Se recuperó rápidamente y continuó. Esa es una mentira vil, e incluso si fuera cierta, nunca dejaría que afectara mi sagrado deber con Og. Abstinencia, interrumpió Hermione con firmeza, no queriendo enzarzarse de nuevo con la enojada mujer. La nueva contraseña es abstinencia. Bueno saberlo, respondió Ginny amablemente, dedicándole una sonrisa a Harry antes de pasar al lado de Ron y entrar a la sala común. Supongo que debería ir a buscar a Dean, continuó mientras su sonrisa se desvanecía ligeramente, despidiéndose con la mano. Hermione miró a Harry y vio que ahora lucía una pequeña sonrisa que rivalizaba con la expresión previa de Ginny. Estaba claro que él también se había dado cuenta de la severa falta de entusiasmo de Ginny por ver a su novio. La sonrisa fue fugaz, ya que rápidamente la miró a ella. Hola, Hermione. ¿Buenas vacaciones? Preguntó. Parecía estar tan nervioso como ella por hablar sobre la legitimidad del príncipe mestizo. Estuvieron bien, respondió ella, avanzando rápidamente antes de perder la valentía. Podemos hablar de... Won Won. Vino una voz apasionada desde atrás, mientras sentía que la empujaban educadamente hacia un lado. Vio cómo Lavender se enganchaba a Ron durante varios segundos antes de dar un paso atrás para mirarlo. A medida que Lavender observaba a su novio, su sonrisa desapareció tan rápido como había llegado, transformándose en una de confusión. ¿Por qué no llevas puesto mi regalo? Nos vemos luego, mutitó Ron antes de agarrar rápidamente la mano de Lavender y llevársela a rastras. ¿A qué vino eso? Preguntó Hermione.
Se giró y vio a Harry luciendo ahora una sonrisa de oreja a oreja. Le prometí que no le daría detalles, pero ¿recuerdas ese perfume que te compró? Hermione asintió, incapaz de ocultar su disgusto al recordar de forma instantánea y visceral el horrible olor que sospechaba que podría contrarrestar el más fuerte de los filtros de amor. Imagínate si hubiera un collar a juego para combinar con ese perfume y tendrás una idea bastante clara del regalo de Lavender. No pudo contenerse y soltó una carcajada tan alta que Ron se giró y le dirigió una mirada de pocos amigos a Harry. Ahora lo arruinaste, murmuró Harry sin mucha convicción mientras intentaba ocultarle su sonrisa a Ron y empezaba a llevarla hacia el rincón opuesto de la habitación. Lo siento, exclamó ella mientras se cubría la boca. Se dio cuenta de que tal vez Ron y Lavender realmente se merecían el uno al otro. Gracias por tu regalo, por cierto, continuó mientras se recomponía y tomaba asiento. Sé que un vale para Flourish y Blotts no es muy original, pero cada vez que vamos siempre hay 2 o 3 cosas que quieres comprar y no lo haces, así que pensé, lo digo en serio, Harry. Fue muy detallista, mucho mejor que ese perfume. Esa es una vara muy baja, bromeó Harry, claramente aliviado de que su regalo hubiera gustado. Y gracias por los guantes, no esperaba recibir equipo de Quidditch de tu parte. Las estadísticas muestran que los buscadores tienen más probabilidades de sufrir lesiones en las manos y parecía que los tuyos ya te quedaban pequeños, aportó ella con nerviosismo. ¿Te diste cuenta de eso? Preguntó él, claramente impresionado. No sabía que prestabas tanta atención a los partidos de Quidditch. Presto mucha atención a ti en los partidos de Quidditch, respondió ella rápidamente antes de darse cuenta de cómo podía interpretarse semejante afirmación. Quiero decir, uno de nosotros tiene que velar por tu seguridad ahí fuera y a ti claramente no te importa. Se le dio un vuelco el estómago cuando Harry sonrió y se pasó una mano con nerviosismo por el cabello. Mierda. Lo había hecho también en los últimos años deshaciéndose de esas tonterías, así que se obligó a reenfocarse en asuntos más importantes. Rápidamente sacó la nota del director de su bolsillo y se la entregó a Harry. La profesora McGonagall me pidió que te diera esto. Parece que tengo otra clase de historia con Dumbledore mañana por la noche, murmuró Harry tras leer y guardar rápidamente la nota. Así que, continuó, con un nerviosismo evidente en su voz, ¿tuviste oportunidad de echarle un vistazo al libro? Hermione asintió antes de sacar rápidamente el libro y devolvérselo a Harry. Luego miró fijamente la mesa y empezó a soltar las palabras lo más rápido posible. Estaba equivocada, espetó. Sinceramente es fascinante, debí haberte escuchado y darle una oportunidad antes de ser tan despectiva. Lo siento. Sus ojos nunca se apartaron de la mesa, pero sabía que simplemente estaba retrasando lo inevitable. Harry se había ganado el derecho a lucir la sonrisa engreída que estaba segura de que ahora tenía. Levantó la vista y se dio cuenta de que estaba equivocada una vez más. La expresión estupefacta de Harry rivalizaba con la que había puesto cuando su nombre salió del cáliz de fuego. Vaya, respondió él finalmente, no estoy seguro de qué esperaba, pero no era eso. Gracias. Y lo decía en serio el trimestre pasado, puedes usarlo cuando quieras. No será necesario, murmuró ella, volviendo la mirada al escritorio mientras sacaba 2 montones de pergamino y se alegraba en silencio por la madurez de Harry. Debió haber sabido que Harry no se jactaría de tener razón, le importaba mucho más que se llevaran bien. Avanzó rápidamente. Pasé los últimos días del receso transcribiendo todas las notas del príncipe y añadí algunos encantamientos de indexación para que fuera más fácil buscar temas específicos rápidamente. Consejos de preparación, tipos de pociones, medidas de seguridad, consejos generales, ese tipo de cosas. Deslizó uno de los montones por la mesa y continuó. También hice una copia para ti. Esto se parece a mi caligrafía, respondió Harry confundido. Me topé con un hechizo durante el verano que puede imitar la caligrafía de alguien. Pensé que sería un poco más fácil de leer para ti si estuviera escrito con tu propia letra. Eso es genial, respondió él. Las cosas que sabes, es increíble, Hermione. Libros y astucia, bromeó ella dándole un leve empujón al pie de Harry por debajo de la mesa, con el estómago dándole un vuelco una vez más ante la cálida sonrisa de Harry. Lo ignoró. Rápidamente empujó el otro montón de pergamino por la mesa. También hice una copia para Ron, puedes dársela. Dile que si hace algún comentario sobre el hecho de que me haya equivocado con el libro, puedo hacer que la tinta de su copia desaparezca cuando yo quiera. Su copia tiene tu caligrafía, observó Harry.
Solo los que no son necios obtienen el hechizo de caligrafía especial, respondió ella mientras sacaba otro pergamino. Además, me ha pedido prestados los apuntes tan seguido a lo largo de los años, que probablemente pueda leer mi letra mejor que la suya. Harry soltó una carcajada, atrayendo otra mirada curiosa de Ron. Sin embargo, tenemos que hablar de los hechizos, Harry, continuó ella con firmeza. Un ligero destello de molestia cruzó el rostro de Harry antes de que se obligara a calmarse y a sentir con la cabeza en señal de aceptación. Prosigue, respondió. No he cambiado de opinión sobre los hechizos. Prométeme que no probarás ninguno más antes de que los ensayemos juntos, en maniquíes de práctica o algo así. Basándome en algunas de las notas, algunos son, en el mejor de los casos, malintencionados y, en el peor, peligrosos. Me parece justo, respondió Harry asintiendo con resignación. Podríamos usar la sala de los menesteres, tal vez clasificarlos según el nivel de peligro o algo así. Hermione se aclaró la garganta intencionadamente y empujó el nuevo pergamino hacia adelante. Me tomé la libertad de armar un horario. Encontré 20 hechizos en el libro de los que nunca había oído hablar y pensé que podríamos cubrirlos todos durante las próximas semanas. Podríamos empezar con los que parezcan más útiles y dejar los que suenen más severos para el final. Me adelanté y los clasifiqué basándome en algunos. Se detuvo abruptamente al notar que Harry sonreía con socarronería mientras la escuchaba. ¿Algo gracioso, Harry? Lo siento, respondió él de inmediato mientras componía el gesto. Es solo que, debí haber sabido que ya habrías pensado en eso. Ella luchó tercamente contra la sonrisa que amenazaba con asomarse en su propio rostro. En fin, como mañana te reúnes con el director, tal vez podríamos empezar el martes por la noche. Puedes invitar a Ron también si quieres, pero dile que si hace algún comentario estúpido, será mi maniquí de práctica para las pruebas de hechizos. Hecho, respondió él, aunque parece que Lavender podría ganarte de mano. Miró hacia la pareja y, para su sorpresa, sintió un poco de compasión por Ron. Antes del receso vacacional se habría deleitado con la desgracia de Ron. Ahora, cualquier sentimiento hacia Ron, ya fuera positivo o negativo, parecía amortiguado, opacado y relegado a un segundo plano gracias a su nueva normalidad. Harry la sacó de sus cavilaciones. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer todo esto?, preguntó Harry mientras echaba un vistazo a los pergaminos que le había entregado. Solo un par de días, en realidad, respondió ella. De hecho, fue una buena distracción, continuó. Finalmente les conté a mis padres todo lo que me ha pasado en Hogwarts y lo que está pasando ahora. Intenté convencerlos de que se fueran de Inglaterra por su propia seguridad y ellos intentaron convencerme de que me fuera con ellos. Después de unos días de hablarlo todo, estaba desesperada por tener otra cosa en que concentrarme. Y el libro es realmente fascinante. Harry fingió revisar sus notas durante unos momentos antes de hablar. En realidad no es una mala idea, respondió Harry con cautela. El que estés a salvo y lejos de todas estas tonterías haría que... Cállate, Harry, interrumpió Hermione mientras se inclinaba y le daba un capirote en la frente. Eso dolió, Hermione, exclamó Harry mientras se sobaba la frente y sonreía a su pesar. Si dejas de decir tonterías, no te daré capirotes. Es así de simple. Se sentaron en silencio durante varios minutos mientras Harry miraba fijamente las notas. Siento mucho lo tuyo y lo de tus padres. No es justo, volvió a darle un leve empujón al pie de él por debajo de la mesa para que la mirara. Te diré lo mismo que les dije a ellos, continuó, poniendo su mano sobre la de él. No tengo ninguna intención de huir. Tú nunca harías semejante cosa y yo tampoco lo haré. Gracias, murmuró Harry mientras se recomponía, recogía rápidamente los montones de pergamino y los guardaba en su bolso. En fin, continuó Harry finalmente, ahora que eso está resuelto, hablé con el señor Weasley y Lupin durante el receso sobre lo que traman Snape y Malfoy. También le canté un par de verdades al ministro de magia. El camino al desayuno a la mañana siguiente fue sorprendentemente tranquilo y libre de Ron. Harry no había compartido su entusiasmo por el aviso de la clase de aparición que se había publicado en la sala común y se había mantenido relativamente en silencio mientras se dirigían al gran comedor. Estaba claro que algo había pasado para aguarle el ánimo después de que se fueran a la cama la noche anterior. ¿Todo bien, Harry?, preguntó ella con cautela, todavía un poco reacia a presionar tras la actitud defensiva de Harry el año anterior. Harry sacudió la cabeza con disgusto antes de hablar. Le di a Ron las notas que hiciste para el libro del príncipe y le dije cómo íbamos a empezar a probar los hechizos juntos mañana y él, murmuró Harry antes de apagarse. ¿El qué, Harry?,
Lo animó ella. Considera que la razón por la que cambiaste de opinión sobre el libro y has estado más amable conmigo últimamente es solo para molestarlo a él, por lo de la vender. Su instinto inmediato fue arremeter con enojo, pero se reprimió. Si era honesta consigo misma, no era una conclusión descabellada basada en lo irracional que había estado actuando antes del receso. Tomó aire. ¿Tú qué dijiste?, preguntó con dudas. A juzgar por la expresión desalentada de Harry, no estaba segura de que le fuera a gustar la respuesta. Le dije que solucionamos nuestros problemas antes del receso y que no tenía nada que ver con él. Y que tú eras demasiado terca como para decir que estabas equivocada sobre algo si no lo creyeras de verdad. Tenía razón, habría sido demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada si no fuera sincera, solo para mantener la paz. Eso sonaba a algo que Harry podría hacer. Caminaron en silencio durante varios momentos antes de que ella empezara a hablar. Te conté que originalmente planeaba invitar a Cormac a la fiesta para molestar a Ron. Estás bromeando, declaró Harry. Si Cormac me decía que no, iba a invitar a Smith. Ese idiota de Hufflepuff, respondió Harry con incredulidad mientras se detenía y se le quedaba mirando. ¿Estás loca? Lo estaba, confirmó ella, temporalmente al menos. Luego cobré el sentido común y te invité a ti por razones que no tenían nada que ver con Ron, gracias a Merlin. También tenías razón sobre la otra parte. Había estado temiendo tener que tragarme mis palabras sobre el libro. Reanudaron la caminata hacia el desayuno mientras Harry respondía. Siguió mencionando lo que la gente ha estado diciendo sobre cómo actuamos en la fiesta de Slughorn y lo bien que parecíamos llevarnos anoche, y quería saber qué estábamos haciendo. Le dije que estábamos intentando no ser tan tercos y escucharnos el uno al otro. Le sugerí que lo intentara alguna vez y luego se fue medio enfurecido a desayunar con Lavender. Pobre Won-Won, pensó en voz alta, sacándole una risita a Harry. Cualquiera que fuera la explicación que Ron le hubiera dado por no llevar puesto el regalo de Lavender debió haber funcionado, porque a la hora de la cena de la noche siguiente, ella estaba de nuevo parloteando alegremente ante cada una de sus palabras. Por suerte para ella, habían decidido buscar algo de intimidad al final de la mesa, ahorrándole la mayor parte de sus tonterías. Mientras observaba a Harry salir del gran comedor para su reunión con el director, Ginny se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Lucía bastante seria. ¿Qué está pasando entre tú y Harry?, preguntó sin rodeos. ¿Pasando?, preguntó confundida. Harry tiene una reunión con el director en este momento y yo voy a la biblio. No hablo de eso, Hermione, interrumpió Ginny, claramente molesta. Después de la fiesta de Slughorn y lo de anoche, todo el mundo piensa que hay algo entre ustedes dos. ¿Quién es todo el mundo? ¿Cualquiera con ojos y cerebro?, replicó Ginny. Te lo pregunto para poder acallar los rumores en tu nombre. Ginny estaba haciendo todo lo posible por actuar con la mayor naturalidad posible. Hermione lo sabía, pero se abstuvo de hacer comentarios. No pasa nada, Ginny. Solo estamos en la misma sintonía y volviendo a llevarnos bien, lo mejor desde cuarto año, en realidad. Y como ninguno de los dos tiene deseo alguno de estar en la órbita de ellos, estamos pasando más tiempo juntos. Eso es todo. Pensó en lo respetuoso que había sido Harry con la relación de Ginny y de Anne y se dio cuenta de que Ginny no le estaba devolviendo el favor. Un chispazo de molestia se encendió en ella. Sinceramente, ha habido rumores sobre Harry y yo durante años, y si queremos salir juntos no es asunto de nadie más que nuestro. ¿Así que estás diciendo que estás interesada en Harry?, preguntó Ginny, con su fachada de calma resquebrajándose ligeramente. Estoy diciendo que no es asunto tuyo, concluyó antes de volver a su cena. Mientras terminaba su comida en silencio, ignoró a la pelirroja irritada sentada al otro lado de la mesa y su mente regresó a la idea que había dominado sus pensamientos en tercer año, que ella y Harry tal vez podrían ser más que solo amigos algún día. Con el tiempo se había dado cuenta, gracias al evidente interés de Harry en Cho-Chang y ahora en Ginny, de que tales pensamientos no eran realistas y, en algún momento, de forma inconsciente, se había desviado hacia Ron. Víctor también le había proporcionado una distracción agradable, aunque superficial y de corta duración. Pensar en Harry de esa manera era tan inútil como su esperanza de ver un unicornio algún día cuando tenía 6 años. Empezaba a darse cuenta de que pensar en Ron de esa manera era igualmente inútil por razones completamente diferentes. La magia podía hacer realidad a los unicornios, pero el amor... Cualquier sentimiento de amor romántico creado por magia era un truco barato, una imitación pálida, temporal y sin sentido.
La amistad de Harry era infinitamente más importante que algo que no fuera real. Hasta hace poco había empezado a dar esa amistad por sentada, no dejaría que volviera a suceder. Aunque brevemente le había permitido al pensamiento de un romance con Harry vagar libremente por su conciencia una vez más, era hora de volver a la realidad. Su cita con Harry en la fiesta de Slughorn y el tiempo que pasaron juntos la noche anterior no ayudaban a mantener el pensamiento al margen, pero hizo todo lo posible por encerrarlo de nuevo a la fuerza en su jaula. Es una lástima, pensó para sí, es un bonito pensamiento. Capítulo 6. Texto del capítulo. Mientras Hermione esperaba a que comenzara su primera clase de pociones del nuevo trimestre, repasó una vez más lo que Harry le había compartido de su reunión con el director la noche anterior. Ella, Harry y Ron se habían quedado despiertos hasta medianoche discutiendo todas las revelaciones sobre la infancia de Voldemort, la conversación de Ridley con Slughorn y los Horrocruxes, especialmente los Horrocruxes. Sentía que no había pegado ojo mientras calculaba mentalmente cada libro de referencia con el que empezaría en su búsqueda de más información sobre los Horrocruxes. Tenía planeado escribir un esquema durante el almuerzo para poder empezar a investigar lo antes posible. Un codazo de Harry la sacó de sus pensamientos. Él señaló hacia el frente de la clase y ella vio al profesor Slughorn mirándola fijamente. Lo siento, se recuperó rápidamente. ¿Cuál era la pregunta? La tercera ley de Golpalot. ¿Esperaba que pudiera compartirla con el resto de la clase? Preguntó él con expectación. Ella soltó rápidamente la respuesta y dio un suspiro de alivio mientras el profesor comenzaba su explicación sobre las implicaciones de la teoría. Mientras escuchaba, escribió en silencio gracias en un pedazo de pergamino y se lo deslizó a Harry. Se dio cuenta de que era el primer intercambio agradable que tenía con Harry en la clase de pociones en todo el trimestre. Cuando él sonrió y asintió en señal de reconocimiento, a ella le dio un vuelco el estómago otra vez. De inmediato puso toda su atención de nuevo en el discurso del profesor como distracción. Afortunadamente, la tarea que Slughorn había asignado era la más compleja que le habían encomendado en la clase, requiriendo toda su atención. Apenas le dedicó otro pensamiento a su estómago o a Harry mientras comenzaba a reunir la infinidad de ingredientes para elaborar el antídoto solicitado. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando oyó que alguien se aclaraba la garganta intencionadamente, llamando su atención. Levantó la vista y vio al profesor Slughorn sonriéndole. Se acabó el tiempo, señorita Granger, ofreció él con una sonrisa agradable. Ella llenó un vial con su poción y esperó el veredicto con ansiedad. Había unos cuantos elementos más que había querido añadir, pero desafortunadamente se le había agotado el tiempo. Él agitó su varita sobre la poción y estudió los resultados. Veo que ha estado bastante ocupada, respondió amablemente. Ciertamente parece que identificó el veneno correctamente, pero creo que se le ha ido un poco la mano con el antídoto. ¿Cuántos ingredientes ha usado? 52, contestó ella con dudas. Musitó él sopesándolo. Me temo que lo ha pensado demasiado. Aunque creo que el antídoto funcionaría, ha añadido varios ingredientes innecesarios o superfluos que diluirían o contrarrestarían el efecto que busca. También le han faltado algunos ingredientes básicos de antídotos que podrían haber ayudado con la potencia. Sin embargo, muy bien hecho, señorita Granger, afirmó amablemente. Este es por lejos el mejor intento hasta ahora, concluyó mientras miraba con decepción al resto de la clase antes de animarse de nuevo. Veamos qué tiene para ofrecer el señor Potter. Continuó. Harry parecía querer huir de la habitación. Slughorn volvió a musicar sopesándolo mientras estudiaba el intento de Harry, y su expresión se apagó un poco a medida que pasaban los segundos. Si bien ha incluido todos los elementos básicos del antídoto, parece que le han faltado los elementos más únicos que podrían haber ayudado con este veneno específico. ¿Tuvo problemas con el hechizo revelador de venenos? Lancé Specialis Revelio, pero no estaba seguro de qué significaban los resultados, respondió Harry cabizbajo, haciendo que Hermione sintiera una punzada de compasión. El trimestre pasado, el fracaso de Harry habría sido un momento de triunfo para ella. Ahora, el mero pensamiento de complacerse con la humillación de Harry le revolvía el estómago. Ah, sí, nos pasa a los mejores, se compadeció Slughorn. Recuerden esta lección, clase. Continuó con una voz mucho más alta. No importa cuán hábiles sean en la preparación de pociones, si no comienzan el proceso con los hechos adecuados, su esfuerzo está destinado a ser deficiente. Harry se encogió ante la palabra deficiente.
Y por mucho que una gran amplitud de conocimientos pueda ser una fortaleza, con la misma facilidad puede convertirse en una debilidad si se distraen de recordar lo básico. Las respuestas más simples son muchas veces las mejores y no deben pasarse por alto en favor de soluciones más exóticas, concluyó mientras miraba en dirección a ella. Me atrevería a decir que si el señor Potter y la señorita Granger hubieran trabajado juntos en esta tarea, habrían llegado a la solución perfecta. Ahora veamos qué tiene el señor Weasley, vaya por Dios. No estoy seguro de haber visto nunca algo de ese tono particular de gris. Y qué consistencia tan interesante. Cuando la clase terminó y ella estaba recogiendo sus cosas, Harry se inclinó hacia ella y comenzó a hablar en voz baja. Adelántate con Ron. Me voy a quedar a preguntarle a Slughorn sobre el recuerdo. Tienes que tener un plan, Harry, murmuró Hermione de vuelta. Pensé en pedirle ayuda para usar Specialis Rebellio, respondió Harry. Con suerte me coge algo de lástima y luego puedo preguntarle sobre los Horrocruxes. Le pareció un plan tan bueno como cualquier otro. Tu poción no estaba tan mal, aseguró Hermione. El hecho de que hiciera un comentario demostró que ibas por el buen camino. Era verdad. Solo unos pocos estudiantes más habían recibido comentarios específicos, y la mayoría solo se ganaron expresiones de decepción, confusión o terror por parte de Slughorn. En realidad se me ocurrió una idea gracias al príncipe, usar un bezoar. Pero se sentía demasiado como una trampa. Hermione asintió al recordar la nota del príncipe sobre el tema. Era un comentario tan desechable que había sido una de las pocas cosas que no se había molestado en incluir en su transcripción. Se giró y vio a Ron de pie junto a la puerta, dándose cuenta de que eran los únicos estudiantes que quedaban en el aula. Sintió una pizca de incomodidad al percatarse de que la caminata hacia el almuerzo sería la primera vez que ella y Ron estarían solos desde el incidente de los pájaros. Pidió disculpas esta mañana, murmuró Harry entre dientes, por pensar que no estaba siendo sincera. Se nos va a unir esta noche y prometió no comportarse como un estúpido. Sintió que se relajaba un poco al darse cuenta de que evitar a Ron por completo era una tontería y algo contraproducente. Y por muy exasperante que pudiera ser, lo echaba de menos. Buena suerte, Harry, lo animó antes de girarse para unirse a Ron. Te veo luego. Su avance se detuvo cuando Harry la agarró del codo y le limpió suavemente algo de la nariz. Ella miró inconscientemente a los ojos de Harry y su estómago dio una voltereta. Tenías un poco de hollín, dijo él avergonzado. Nos vemos, murmuró antes de dirigirse hacia el frente de la clase. Nos vemos, respondió ella en voz baja, con todo pensamiento sobre venenos y antídotos olvidado, ahora consumida por el hollín, narices, manos suaves y ojos verdes. ¿A dónde se suponía que iba ahora? Al almuerzo, eso era. Después de informarle a Ron del plan de Harry con Slughorn, el trayecto hacia el almuerzo transcurrió en un silencio incómodo. Cuando las puertas del gran comedor quedaron a la vista, Ron habló. Harry dijo que habías cambiado de opinión sobre el príncipe y me dio tus notas. Gracias, de nada, respondió ella simplemente. Tenía ganas de añadir siento haberte atacado con canarios, pero no pudo reunir el valor. También dijo que íbamos a empezar a probar los hechizos esta noche, me preguntaba si Laz podría unirse, preguntó él con dudas. Hermione se tensó de inmediato. Realmente estaba deseando que los tres pasaran tiempo juntos y no tenía interés en ser sometida a las tonterías de la pareja. ¿Se lo preguntaste a Harry?, inquirió. Dijo que por él estaba bien, pero solo si ella se lo tomaba en serio, como el ejército de Dumbledore, y que teníamos que mantener las manos quietas. Y que tenía que preguntarte a ti. Ella se detuvo y sopesó su petición. Ser honesta y considerada con Harry había funcionado, y Ron merecía el mismo trato. Eran un equipo. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar en voz baja. Parte de la razón por la que quería hacer esto era para que pudiéramos volver a donde estábamos, los tres. Quiero dejar de pelear y quiero ayudar a Harry. Quiero que ayudemos a Harry. ¿Así que eso es un no?, preguntó Ron. Era hora de empezar a compensar lo de los canarios. No. Si crees que Lavender puede seguir las reglas de Harry y quieres que esté allí, es bienvenida. Gracias, respondió él, claramente aliviado. Ni siquiera estoy seguro de si querrá unirse a nosotros, pero si no le preguntaba se pondría furiosa. ¿Por qué no querría unirse a nosotros?, preguntó Hermione confundida mientras volvía a caminar. La chica parecía obsesionada con pasar todo el tiempo que pudiera en presencia de Ron. Eres tú y Harry, los tres juntos. Creo que la intimida. Es muy diferente cuando ustedes no están cerca.
Te tomaré la palabra, dijo mientras empujaba las puertas del gran comedor para abrirlas. Vio a Lavender fruncir el ceño al instante cuando los vio entrar juntos. Ojalá hubiera estado allí cuando admitiste que estabas equivocada, continuó él con soltura, aparentemente ajeno a la incomodidad de su novia. No había arrogancia ni dureza en su tono, solo diversión. Se me da bien ser razonable de vez en cuando, Ronald, respondió ella, cayendo con facilidad de nuevo en sus bromas habituales. Parecía haber pasado una eternidad desde que sus pullas no eran malintencionadas. Lo echaba de menos. Ah, lo sé, contestó él. Es solo que, realmente estabas equivocada sobre algo y Harry y yo teníamos razón. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso vuelva a pasar? La excepción confirma la regla, bromeó ella mientras tomaban caminos separados. Se sentó al lado de Parvati y rápidamente comenzó a trabajar en su estrategia de investigación sobre los Horrocruxes. Quería dejar trazado todo lo posible antes de que llegara Harry y discutieran su conversación con el profesor de pociones. Si todo salía bien con Slughorn, sus planes para investigar los Horrocruxes serían innecesarios. Desafortunadamente, la reunión de Harry con Slughorn no había salido bien en absoluto, y 3 semanas después todavía no estaban más cerca de saber nada adicional más allá del nombre. Las sesiones semanales para probar los hechizos del príncipe habían sido una buena distracción y habían hecho un trabajo maravilloso al establecer cierta normalidad entre los 4, Ron y Lavender incluso se les unían ocasionalmente para comer, y sus rondas de prefecto con Ron también eran relativamente agradables. Pero a medida que pasaban los días y no se podía encontrar nada nuevo sobre los Horrocruxes, el estrés comenzaba a crecer. Dejó escapar un gemido al cerrar el tercer y último libro que había encargado a Flourish y Blotts usando el regalo de Navidad de Harry, volviendo a quedarse con las manos vacías. Había elegido específicamente los 3 libros considerados los más oscuros que la librería decidía vender con la esperanza de encontrar algo. Cuando volvió a tomar el primer libro para reexaminar si se le había pasado algo por alto, Harry se lo quitó abruptamente de la mano. No más investigación y no más estudio por esta noche, declaró con autoridad. Es viernes y creo que nos toca otra noche libre. Ella amagó con protestar, pero se detuvo. Había sentido que caía en malos hábitos y actitudes durante la última semana debido a la falta de progreso, y se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para cortarlo de raíz. No veo una pista de baile ni bebidas frutales por ninguna parte, Harry. ¿Qué propones? Preguntó. Miró a Harry examinar la habitación en busca de opciones. ¿Una partida de ajedrez? Siguiente. ¿Una excursión a la cocina? Soy perfecta y casi es la hora del toque de queda. ¿Qué más? Sentarnos en ese sofá, mirar el fuego y hablar de cualquier cosa que no sea Voldemort, Malfoy o los Horrocruxes. Eso suena perfecto, respondió ella con un suspiro mientras empezaba a recoger sus cosas y se dirigía hacia el sofá. Cuando fue a sentarse, una mancha anaranjada apareció aparentemente de la nada y ocupó su asiento preferido. Crocs. Reprendió ella mientras se inclinaba para mover a su compañero. Está bien, interrumpió Harry mientras se corría un poco. Hay espacio de sobra. Crookshanks maulló en conformidad antes de acurrucarse en una bola y cerrar los ojos. Estaba segura de que era su imaginación, pero el gato parecía estar ocupando intencionadamente más espacio de lo habitual. Al tomar asiento al lado de Harry, sintió que el brazo de él se apoyaba en el respaldo del sofá y luchó desesperadamente contra el impulso de reclinarse hacia su costado y apoyar la cabeza en el hueco de su hombro, donde sabía que encajaba perfectamente. Estaba tan cerca. Se conformó con apoyar la cabeza hacia atrás contra su brazo y cerrar los ojos. Era agradable, era suficiente. Bueno, adelante entonces, habla, ordenó Hermione en tono juguetón tras varios minutos de contento silencio. Hay una cosa sobre la que he querido preguntarte, comenzó Harry, sobre tus padres. No vamos a hablar de que me vaya otra vez, Harry. No es eso, continuó él rápidamente, solo me gustaría saber más sobre ellos, sobre tu vida fuera de Hogwarts. Después de que hablamos de que se fueran, me di cuenta de que nunca te he preguntado por tu familia. Parece que todo lo que hacemos es hablar de mí y de mis problemas. Ni siquiera sé sus nombres de pila. Ella estuvo a punto de protestar, de decir que no era importante, que le dedicaba tanto tiempo y energía a él y menos a sí misma por necesidad, y que él haría lo mismo si sus situaciones estuvieran invertidas. Pero entonces se dio cuenta de que esta era su noche libre. Es una tontería, soltó Harry finalmente para romper el incómodo silencio, solo olvida que el nombre de mi papá es David, interrumpió ella. David Sinclair Granger.
Odia su segundo nombre, dice que lo hace sonar como un imbécil pomposo. A mamá le gusta llamarlo Sinclair cada vez que se pone un poco engreído. Nunca falla en hacer que se ponga furioso. Sintió que Harry soltaba una risita divertido y continuó. El nombre de mamá es Jane Elizabeth. Tu segundo nombre es por tu mamá, al igual que mi papá y yo, intervino Harry, complacido por la coincidencia. Cuando estaban saliendo, papá intentó llamarla Janey un par de veces y ella lo odió, así que cuando nací yo, Janey se convirtió en mi apodo. Dijo que era su venganza porque mamá le arruinó la diversión. Janey, repitió Harry pensativo, creo que te queda bien. Mi padre me llama Janey, nadie más, afirmó ella tajante. ¿Puedo llamarte Sinclair? Replicó Harry. Parecía muy satisfecho con su broma. Hermione, dijo ella sin alterarse. Puedes llamarme Hermione. Aparentemente, Crookshanks se había cansado de su asiento y saltó a su regazo. A pesar del espacio adicional ahora disponible, no se alejó de Harry, en su lugar, se permitió acomodarse a su costado solo un poco. Era agradable. Familiar. ¿Se conocieron en la universidad? Preguntó Harry. Todo el mundo piensa eso porque ambos son dentistas, pero no. Se conocieron en un congreso odontológico años después. Entablaron conversación en el bar del hotel la noche antes del congreso y eso fue todo para los dos. Según papá, se saltaron el congreso y pasaron toda la semana juntos en su lugar, pero mamá dice que él está exagerando. Ella suele ser como yo, responsable. Creo que solo no quiere que yo piense que se soltó el pelo y se acostó con papá la primera noche que se conocieron. Eso sí que suena a ti, intervino Harry. ¿Estás diciendo que soy una fácil, Harry? Bromeó Hermione. Por supuesto que no, protestó él. Es solo que, tienes esta reputación de seguir siempre las reglas, pero es ridícula. ¿Se supone que esto me haga sentir mejor? Déjame terminar, continuó Harry mientras le apretaba el hombro, atrayéndola aún más cerca. ¿En qué momento su mano se había movido del respaldo del sofá a su hombro? Ella no se resistió. Siempre ignoras las reglas si crees que son una estupidez o que la persona que la impone está equivocada. Y si hay algo que te importa, siempre elegirás eso por encima de cualquier regla. Podría verte saltándote reuniones aburridas por alguien o algo que te apasionara. Estás exagerando, respondió ella desafiante. Primer año. Le prendiste fuego a un profesor. Para salvarte. Segundo año. La poción multijugos, afirmó él simplemente. Eso no cuenta, era importante. Tercer año. El giratiempo, continuó él. Eso estuvo autorizado por el colegio, protestó ella una vez más. ¿El ejército de Dumbledore? Contraatacó él, disfrutando claramente de tener tantos ejemplos. No estábamos aprendiendo nada. Respondió ella de buen humor, sabiendo que sus argumentos eran inútiles. Pasaron unos segundos antes de que Harry respondiera, ahora con una voz mucho más baja. Dejaste los terrenos del colegio, en una criatura que no podías ver, e irrumpiste en el ministerio. Pero no fui solo yo, Ron, Neville, Luna y Ginny, todos fuimos a ayudarte. Pero nadie, excepto tal vez Neville, acusa a ninguno de ellos de no romper nunca las reglas. Y tú eras la única que estaba segura de que era una trampa. Sabías que era una trampa e hiciste todo de todos modos, por mí. Rompiste muchísimas reglas esa noche. Bien, tú ganas. Hago cosas irracionales por las personas que me importan, dijo ella dándose por vencida. Me alegra que hayamos aclarado eso, respondió Harry triunfante. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primer episodio de magia accidental? 30 minutos después, Harry estaba recordando la vez que le puso azul el cabello a una de sus profesoras. Ella nunca había oído esa historia y sonrió para sí misma mientras él se la contaba. Miró fijamente al fuego y sintió el ronroneo satisfecho de Crookshanks bajo su mano. Eventualmente, sucumbió al impulso insistente y apoyó la cabeza en el hueco del hombro de Harry. Tal como sospechaba, encajaba perfectamente. Hermione se preguntó si esto era lo que su madre había experimentado en aquel bar de hotel hacía 20 años. Durante el resto de la noche no pensó en Voldemort, ni en Malfoy, ni en los Horrocruxes. No se preocupó por si la gente la miraba. No le importó si se estaba preparando para un desengaño amoroso más adelante. Era su noche libre.